Muy bien. Ya, bueno, se va a seguir sumando gente, pero está todo bien, está todo bien. Eh, Hola, disculpe, no podía entrar, no podía prender mi micrófono. ya, Yo pero soy Ana pudo. María. Ya, qué bueno. Cuénteme, María, ¿cuál es su apellido? Vera, Vera Bellos. Muchas Vera. gracias. Ya, no, está bien. Ya, buenísimo. Yo les voy Ya, poniendo sus nombres para que queden como así, con la asistencia. Y el que se llama usuario acá, ¿cómo que se llama? Su nombre real, nombre real de usuario, la persona que se llama usuario aquí. Echen un vistazo, vean qué nombre le sale, le aparece a ustedes y el que se llame usuario me cuenta para dejarlo presente. Bien, estamos, ya somos un número importante, 22 personas, muy contentos con nuestro segundo taller y segunda sesión del segundo taller, ¿cierto? Y estamos aquí con nuestra querida Magdalena, trabajando el taller de diseño y empaquetamiento de rutas y experiencia del turismo creativo, el turismo y la creatividad integradas, ¿no? Tuvimos un primer taller ya la semana pasada. A mí me gustó harto, no sé si le gustó a ustedes, yo creo que sí. Y, y ahora estamos con el segundo taller. Y antes de partir, antes de comenzar, le quería decir un par de cosas importantísimas, importantísimas. Primero, tenemos acá dos chiquillas invitadas que son parte del equipo de Planeas con los que vamos a trabajar el acompañamiento, ¿ya? Está ahí Ela@planeas, ¿ya? Pusimos nuestro mail para que hemos conectado al tiro, ¿ya? Ela Inevione, que ya las conocieron la semana pasada y ahora está también, aprovecho de venir a saludar por estos barrios. Y está también Constanza, que bueno, Constanza va a quedar como Constanza@planeas, ya vamos a sacar ese Carolina de ahí después. Pero esta Constanza también, que también nos va a ayudar, va a ser parte del equipo. Y entre nosotros tres vamos a estar llamándolos por teléfono o conectando con WhatsApp para ver cómo van, cómo le ha ido con los talleres, cómo está su asistencia, cómo están las tareas, sobre todo las tareas. Y de este taller va a salir la primera tarea, ya se acuerdan, ¿cierto? La ficha técnica que ahí nos va a presentar Magdalena en un ratito. Y en algún minuto por ahí se va a sumar también Marcelo. Marcelo anda en ruta, así que probablemente no venga como de inmediato, pero ya va a pasar por acá a saludarles y le vamos a contar un par de noticias importantes. Si no llega Marcelo, se las cuento yo al final de la sesión, para no quitarle más tiempo a Maida. Maida, el teléfono, el micrófono es suyo. ahí está, sí, estaba silenciada, no molestar. Por mientras estoy con un poco de tos, así que por cualquier cosa me van a ir tomando agüita. Arreglé mi mouse, así que espero que hoy día no esté loco, porque la sesión pasada me tenía desesperada que se me volvía el mouse todo el rato en la presentación, así que bueno, cosas de la tecnología, esperemos hoy día se nos pase. Aprovecho de saludarlos ahora con camarita, después en la presentación también los voy a volver a saludar, pero ahora que los veo, porque como saben, cuando pongo mi presentación veo dos cuadraditos, dos caras nada más, entonces eh, así también como que es más personal y como que a mí me gusta el tema de visual, de ver, de un poco de compartir, de hecho estos talleres como la presencialidad se echa de menos de repente, pero también traté de preparar un muy buen taller pensando también que de repente están en el teléfono para que no abrir tanto código hoy día, tanto QR, tantas cosas para que no se compliquen. Eh, y nada, que vayamos un poco avanzando. No sé si hay alguien que no vino al taller pasado. ¿Habrá alguien? Igual vamos a hacer un pequeño repaso para los que no vinieron, pues si hay alguien ahí que no vino, como para hacer como el hilo conductor. Podrían Así levantar que la mano en reaccionar, ahí donde sale un corazón de reaccionar.
aparecen varios tickets y uno dice levantar la mano. Ahí cuando quieran hablar o responderle ahora a quién no vino a la sesión anterior. Pero sería bueno que igual quisiéramos un súper Sí, voy a hacer breve resumen. un breve, un muy breve resumen ahora cuando me ponga la presentación. Pero igual quería, parece que todos vinieron, parece que están todos repitiendo taller y me alegro entonces. Igual vamos a hacer un pequeño como enlace para que también no quedemos tan perdidos de dónde íbamos y hacia dónde vamos. Y también recuerden, cualquier cosa, levantan la mano. Ahí Feliz y Alex, la Constanza y la Ela me ayudan si es que ven manitos levantadas para preguntar. Por el chat también, la idea es que escriban preguntas. El chat yo ahí seguramente lo puedo ver. Igual que la sesión pasada, vamos a primero ver algunas cosas en una presentación y después vamos a irnos a algunas salas de trabajo a aplicarlo. Así que nada, gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a partir y espero la disfruten y también cualquier pregunta, duda, ustedes saben, ahí vamos conversando, micrófono abierto, siempre se hace corto el tiempo, pero bueno, esto en el chat y tenemos instancias para rato. Así que Sebastián ahora vamos Araya había a... levantado la mano, no sé si estabas haciendo una prueba, Sebastián, o querías decir algo. Ah, ya, es que no me aparece, no me aparece ninguna meta levantada, que me los tengo a todos Pero puestos, me la dice. bajó. Pero cuenta, ¿está todo bien o era una prueba solamente? Parece que estaba probando. Ya, yo ya, yo puedo compartir, ¿cierto? Sí, Sí. a ver, miremos el No, tiro. disculpa, era que yo no estuve en la anterior. Ah, ya, no estuvo en la Ah, anterior, buenísimo. ya. Ya, ya, Ok. espérate. Estás a checar. Se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Voy a poner presentar modo completo y ahí Sí, ustedes me dicen se ve si bien. se ve. Sí, ¿Ahí? ¿Se sí. está viendo Ahí perfecto. correcto? Está bien. Buenísimo. Y esto de hablando también realmente molesta, así que lo voy a correr a lo más lejito posible. Ahí está. Ahora sí, bienvenidos nuevamente al taller de diseño y empaquetamiento de experiencias y rutas turístico-creativas integradas, un nombre un poco largo. Eh, y vamos, bueno, vamos allá a dar comienzo. Oh, no ven, me falla mi pantalla, mi mouse cuando presento. Ahí. Hoy día, como un poco para irlo viendo en contexto, recuerden, estos talleres es un taller que tiene dos secciones, ¿ya? Entonces seguimos un poco hablando de lo mismo, solo que hoy día vamos a ir avanzando. Así que nuevamente aquí, bienvenidos. Espero que disfruten el taller. Me encantó poderlos ver primero en camarita, ver que estaban ahí el día del solcito. Hoy día no nos vamos a mover porque ya venimos todos con energía con este sol. Vamos en virtud del tiempo, también avanzar, haciendo primero un resumen y un poco también quizás a los que no estuvieron en el taller pasado contando brevemente sobre mí. Creo que el taller pasado dejé la presentación para el final y al final no la hice. Yo, bueno, soy Magdalena León Vendagar, soy mamá de dos pequeños maestros, ahí en la foto aparezco con uno más, soy una apasionada del turismo, pero sobre todo de Chile, es una naturaleza, su gente, todo lo que hay por delante por hacer. Mi vínculo con la industria del turismo viene más o menos hace 10 años, 12 años. Lideré por 10 años el Tour Operador Nacional de Turismo Costa, una agencia bien importante a nivel nacional, y yo lideré toda la gerencia receptiva y nacional del operador, o sea, toda encargada de hacer las experiencias, las vinculaciones con los proveedores, con los territorios. Y ahí en el fondo fue donde vino esta pasión un poco por esta industria. Yo de profesión soy ingeniera comercial, había trabajado en áreas comerciales antes, pero una vez que llegué un poco a liderar este tour operador, dije, esta es mi industria, realmente aquí hay mucho por hacer, hay mucho, esta industria es una industria muy linda que tiene mucho que aportar, sobre todo se mezclaban todas mis pasiones, así que bueno, esta industria ya no me mueven y hoy en día tengo una consultora y me dedico eh, a temas en el fondo de turismo, también soy docente en INACAP. Así que eso era como a grandes rasgos también para que supieran quién les estaba hablando un poco aquí de creación de experiencias y también un poco de empaquetamiento y un poquito vamos a hablar de comercialización, pero para que un poco entendieran también desde dónde venía mi expertise en esto. Va, ¿no ven? De nuevo, el mouse falló. Ahí, ya, vamos. Recapitulando entonces lo de la semana pasada, habíamos visto que queríamos en este taller hacer como un viaje. Yo les había dicho que los invitaba a viajar, en que primero estábamos entendiendo cuál era nuestro producto, nuestro servicio, ustedes en el fondo, claro, lo saben,
pero queríamos que este producto o servicio llevarlo un poco más allá, llevarlo a la experiencia. Después, cuando dijimos que este viaje íbamos a seguir por la articulación, empaquetar ofertas, rutas integradas, y un poco después hablar ya de comercializarlo y un tema de la oferta exportable. Entonces, ¿qué vimos el taller pasado? Un poco nos pasamos en esa pregunta del qué, de qué tenemos, cuál es este producto, este servicio, que como decíamos, todos ustedes saben cuál es su producto o servicio, pero quisimos un poco explicar cómo es esto de llevarlo a una experiencia, que en el fondo ya sea algo que traspase, ponerle todo, como decíamos, el tema de la emoción, el tema de la propuesta de valor, hablamos de crear valor para que en el fondo un producto fuera subiendo y ya llegara después a ser un servicio, a ser una experiencia y por último a algo muy transformacional. Entonces, un poco acá como veíamos, un resumen, les hice una slide resumen de lo que vimos en el taller pasado, eh, fue los, apelar a los sentidos, apelar que en el fondo al crear nuestras experiencias turísticas siempre estemos apelando al sentido, al corazón, y eso en el fondo acabamos viendo que sea la creación de valor a través de nuestra propuesta de valor, que era lo que nos diferenciaba, lo que nos hacía únicos, ¿se acuerdan? Y ahí decíamos entonces que con todo esto, a medida que vamos creando valor, a medida que vamos agregando cosas distintas, que vamos personalizándolo, vamos creando estas experiencias que claramente llegan a ser transformacionales y memorables. Esto un poco, vamos a rápido, cualquier detalle también pueden revisar el taller pasado. Y ahí siempre en el fondo poniéndole mucha emoción a todo lo que hacemos. Yo sé que acá somos todos unos apasionados de nuestra industria y de lo que hacemos. Entonces, ahí también hay que poner ese sentimiento que al final es, como decíamos, turismo de conexiones humanas. Entonces, siempre tiene que estar como este tú a tú, este corazón, esta alma puesto para que de verdad realmente vayamos avanzando en esto de la experiencia transformacional y memorable. Y bueno, y el día de hoy, nuestro taller 2B, vamos a hablar más del cómo. Entonces, hoy día vamos ya a ver cómo este tema de cómo empaquetar esta oferta, cómo hacer que nos tenemos esta experiencia, pero ¿qué nos falta? O sea, de la importancia de la articulación, la importancia de armar estas rutas y que las rutas al final tenemos que hacerlo en conjunto en los territorios o con ciertos temas, pero siempre en el fondo pensando en que no somos competencias, sino que nos tenemos que mirar como aliados para que podamos llegar más lejos y sobre todo a comercializarlo, porque claramente cuando uno ya está hablando de comercializarlo como una oferta exportable fuera de la región, a nivel nacional o también a nivel internacional, ya productos sueltos la verdad es que no hacen mucho sentido, sino que tiene que ser una experiencia completa donde el cliente también parta en A, termine en C y claramente sea un viaje que en cada minuto vayamos en el fondo metiéndole nuestro corazón, nuestra pasión y vayamos haciendo que vaya viviendo como una experiencia en sí misma. Entonces, eso es un poco lo que hoy día vamos a ver en este taller. El cómo. Entonces, quiero partir, me encanta partir un poco de algunas frases bien ahí inspiracionales. Entonces, muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Esto lo dice Steve Jobs. Entonces, esto es súper cierto, porque hay veces que de repente uno dice, es que, porque no, yo no sé qué hay en ese territorio, un ejemplo, yo no sé qué hay en la región de los ríos. No, yo me la salto, mejor me voy a la Araucanía o la de los lagos, porque ahí ya hay algo armado, me hago una idea. Y uno dice, pero ¿cómo? Si acá tenemos de todo. Y uno en el fondo está en el territorio y dice, tenemos naturaleza, tenemos cultura, tenemos industria creativa, tenemos gastronomía, tenemos agua, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos deporte, o sea, tenemos de verdad de todo, pero de verdad si no se lo mostramos a la gente, si no se lo mostramos como armados nuestro producto, no lo llevamos un poco más allá y de verdad se lo empaquetamos, como decimos, se lo mostramos, se lo ponemos en un brochure bonito, un brochure, me refiero a un folleto, en algo en que en el fondo se pueda imaginar a lo que va a venir. La verdad es que la gente ni se le pasa por la cabeza, entonces es invisible. Y eso era algo que a mí me pasaba mucho al vender Chile completo, que para mí esta región era muy invisible. Generalmente el cliente no me la pedía, me la saltaba, me decía, no, no quiero ir a la zona de los lagos, Magallanes o a la Ucrania, o sea, como que se saltaban un poco esta región que es tan increíble. Yo dije, tengo que ir a ver qué está pasando, por qué se la saltan, por qué de esto no podemos, y ahí me di cuenta que esto era clave,
es porque no se la estamos mostrando, no se la estamos mostrando de una manera en que para la persona sea fácil, no se la estamos empaquetando, no estamos articulando esa oferta para que de verdad podamos en el fondo atraer a ese cliente que como veíamos en la clase pasada, que hablamos ahí, que era muy importante tener claro quién era nuestro cliente, poder ver que él atraerlo y saber qué es lo que él quiere y mostrárselo y claramente que ahí la experiencia empiece ya a vincular. Entonces, primero como para partir los quiero llevarse como a imaginar. Aquí puse un libro en blanco, imagínense un libro de recetas, muchos ingredientes. Entonces, de nuevo, estamos hablando de qué queremos crear. Entonces, imagínense que, como decía, que hay que mostrar, o sea, uno de repente cuando tiene todos los ingredientes, por sí solo, uno no sabe que puede cocinar. A veces dice, hoy no se me ocurre, pucha, tengo ahí una zanahoria, tengo un ajo, una cebolla, unos champiñones. ¿Qué hago? Puta, bueno, hay creativos y chefs y en el fondo que innatamente pueden hacer una receta exquisita con lo que tengan, pero la mayoría de repente necesita cierta guía, necesita una receta. Entonces aquí los quiero invitar como a ver que ustedes son estos distintos ingredientes, cada ingrediente impresionante, sabroso, lleno de historia, lleno de contenido, como colores, sabores, historias detrás, saberes, etcétera, pensando cada uno en su emprendimiento, pero tenemos que armar como esta receta conjunta, tenemos que armar este plato que un poco vendría siendo nuestra ruta o nuestra experiencia, y se lo quise poner así súper como con algo súper fácil, como de recordar, para que después cuando ustedes estén en el fondo haciendo sus experiencias o vinculándose entre ustedes mismos o con otras personas del territorio, armando distintos programas, experiencias, rutas, se acuerden de esto, se acuerden de que ustedes son estos ingredientes y que al final cada plato que vamos a hacer en la receta va a depender de cómo ustedes se mezclen, conversen, en qué proporción cada uno se ponga en el fondo en esta ruta, también cómo conversen, cómo sazonen con todo esto que un poco venimos hablando de los talleres desde Ana Carla, de esta esencia de territorio, de esta esencia de ustedes mismos, de lo que a ustedes los diferencia. Entonces, irle metiendo todos estos ingredientes, a ustedes son este ingrediente, pero hay que ir metiendo esta sazón, que en el fondo es como todo lo que ustedes traen, un poco la propuesta de valor que también vimos la semana pasada, eh, y así también para después poder irnos juntando e ir armando este gran plato. Y hoy día también vamos a ver una parte más adelante que este gran plato no solo es cosa de llegar y dejar de armarlo, sino que después también hay que ir viendo de qué manera se montan. Aquí los que vienen en restaurantes saben, el plato uno un poco también uno lo puede hasta diseñar en sí mismo y montarlo y quizás, no sé, si pensamos en una pasta, puede ser una pasta muy casera desde la que no se come en su casa o puede ser una pasta de restaurante que le pongan así, como cosas moleculares, etcétera. O sea, como que en el fondo se puede el mismo producto mostrar de distintas maneras también dependiendo de quién es nuestro público, de cuál es nuestra ocasión de consumo. Entonces, un poco como que les quise poner esta imagen para que tuvieran como este panorama y siempre vayamos recordando hoy día a lo largo del taller esta como similitud con las recetas y con los ingredientes en el fondo de una receta. Entonces, aquí como gran frase puse también, una ruta o experiencia se construye como una receta, como les decía, con ingredientes locales, que son ustedes mismos, con los saberes únicos, con sus saberes, sus propuestas de valor, sus esencias, y en una preparación colaborativa, porque eso es lo que va a dar forma finalmente a un plato con una identidad propia. Tiene que ser con muchos ingredientes, si no, fíjense, con un solo ingrediente no queda, o sea, queda rico igual, pero en el fondo como cuando la preparación de verdad es colaborativa, tiene sabores, colores, eh, y metemos todo esto en el fondo y lo emplatamos en un solo lugar, que vendría siendo nuestro plato o nuestra experiencia, realmente ahí es donde podemos sacar valor, mostrar y quizás también mostrar cosas algo que quizás nadie se hubiera comido de otra manera muy diferente. Entonces, un poco esa es también la visión y a lo que los invito hoy a, a ir pensando de esta manera todo lo que vamos a ir viendo. Entonces, de nuevo, la clase pasada vimos algunos pasos para poder diseñar esta experiencia. La clase pasada vimos el uno y el 2 y el 3 bien en profundidad, ¿se acuerdan? Ahí estuvimos viendo el entorno, después hicimos ahí una actividad, después la vamos a poder ocupar después cuando hagamos nuestra experiencia, salieron otras cosas que en el fondo del territorio como son las que son únicas del territorio, les di un material para que pudieran investigar a su cliente, hablamos de la competencia, etcétera. Y entonces hoy día un poco nos quedan estos dos últimos que los vamos a integrar, que al final es un poco alcanzamos a esbozar algo el taller pasado, pero hoy día vamos a profundizar, que es quiénes van a intervenir en esta experiencia, ¿no? ¿Quiénes van a hacer todos estos
ingredientes de nuestra receta. Entonces, aquí un poco es organiza a tus colaboradores, a tus proveedores y a tus socios. Y aquí, esto un poco, para mí, el resumen de esto es algo que es fundamental en general en cualquier industria, pero sobre todo en turismo y sobre todo cuando estamos hablando de esto de paquetizar, de armar, de trabajar en conjunto, de levantar territorios, de levantar identidades de territorio, de levantar en el fondo, qué es lo que en el fondo queremos mostrar, que tiene todo que ver con la asociatividad. ¿Ya? Aquí esta es algo clave. En asociatividad nos referimos en el fondo como a trabajar juntos por un bien común mayor. En el fondo aquí, por eso estamos diciendo, acá queremos trabajar por el turismo, por la industria creativa, por estas dos industrias que se unan, que podamos potenciar y que en el fondo enriquecernos ambos, porque qué mejor para el turismo que poder ponerle como estos ingredientes en nuestra receta creativos que son tan identitarios de nosotros mismos, que muestran nuestra cultura, que muestran quiénes somos, que como de nuevo, como conectamos realmente con el territorio. Como hemos dicho, de repente no solo un paisaje bonito, sino hay que ponerle el alma, y el alma está ahí, está en la cultura, en la creatividad, en las personas. Entonces, asociarnos es una palabra, o sea, asociatividad es una palabra que quizás la han escuchado mucho, pero hay que empezar a llevarla a la práctica. La verdad es que yo siento que el territorio en general está poco asociado. De repente, cuando hay que llevar estas experiencias, en fondo como desarrollarlas y sacarlas afuera, por eso como un poco lo que les decía, estamos hablando como de una oferta exportable, exportable a que podamos sacarla de la región a nivel nacional, que otras personas visiten, a nivel internacional. Entonces, esto es clave, clave, clave y es una palabra y es un concepto y es algo que al final más que palabra como que quiero que lo vivan y un poco de nuevo viendo este plato, ¿no? Esta receta llena de colores, si no ocupamos todos los ingredientes o a la par, queda un plato muy insípido, queda un plato de un solo color, de un solo sabor. Entonces, aquí tenemos que un poco meter todo lo que tenemos para que de verdad las personas que vengan, como veíamos en el pasado, realmente puedan conectar con sus cinco sentidos con nosotros, puedan conectar con esa experiencia, sea realmente transformadora, sea memorable. El mejor boca a boca es cuando alguien se va, pero dichoso ya a más no poder porque conectó, porque se está transformado, porque es algo que no se les va a olvidar nunca. Entonces, realmente después hablan y hablan y hablan de cómo lo vivieron, de lo que hicieron, de lo que conocieron, de todo lo que aprendieron, de todo lo que vincularon, y eso realmente es el mejor marketing. Entonces, para que también acá estos conceptos vayamos un poco haciéndolos propios. Y un poco como vimos también el día pasado, un poquito dijimos que también no nos veamos como competencia, sino que veamos como competencia. Acá tenemos que competir, pero juntos. O sea, por eso en este plato, en esta receta, ojalá cada ingrediente resalte al máximo su sabor, pero todos juntos hacen que sea un plato y qué rico para comerse. Cada uno por sí solo al final no es tanto como el plato conjunto. Entonces aquí también de nuevo la invitación a competir, pero juntos y ya no hablar tanto de competencia, sino que de la competencia. Entonces aquí les traigo como un ejemplo que para mí es muy característico de cómo lo ha hecho un territorio, de cómo supuesto de asociarse, de no verse tanto como competencia, de colaborar y empezar a mirar al de al lado, que es en el fondo la ruta del vino, es el Valle de Colchagua, en la región de O'Higgins, más al norte. ¿Cómo piensas? O sea, es un valle de vinos. Ahí les quise poner ese mapa. Si ustedes ven, cada uno de esos cuadraditos es una viña. O sea, en verdad es un valle vinícola. Todas las viñas en el fondo son súper parecidas en un inicio, como habíamos visto, en el fondo es vino, y del vino en el fondo o sea, es uva, o sea, se hacen uva, de ahí hacen el vino. Pero en el fondo aquí dijeron, si no nos asociamos aquí como valle, nunca lo vamos a poder levantar y vamos a empezar a competir. Entonces aquí dijeron, tenemos que empezar a ofrecer experiencias complementarias de forma integrada. Y así fue como empezaron un poco a desarrollar, a traer más gente. Había al final un cliente para todos, empezaron a desarrollar el destino, hasta que realmente hoy en día es un destino ícono de vino en Chile. Y también ya pudieron como articularse, como decía, como con página, con rutas del vino, en algún momento tuvieron un tren que llegaba, con distintos tipos de experiencia, con hoy en día y articulando no solo lo que tiene que ver en torno al vino, como las experiencias de vino, sino articulando también al territorio completo, restaurantes, hoteles, artesanía. Después vamos a ver otra ruta que está en la misma región y que viene a complementar muy bien esta, que es la ruta de los abastos, pero ahí la vamos a ver más en detalle. Pero aquí es como para que un poco les quede claro esto de qué bien es asociarse, cuando uno se empieza a ver asociativo, se empieza a ver, como decía, no como competencia, sino como
cómo podemos hacer cada uno único, cada uno puede en fondo desarrollar en su viña algún producto porque cada uno tiene una propuesta de valor diferenciadora y única, nadie es igual al otro. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer distintos tipos de experiencias. Entonces, por ejemplo, acá se uno ve eh, todas las viñas claramente tienen degustación de vinos, que es lo clásico, etcétera, pero cada uno también se toma por su estilo. Hay algunas que de repente además tienen degustación y bicicletas, otras además tienen, por ejemplo, degustación y picnic para dos en los jardines de ciertas viñas, otros en el fondo se enfocan más quizás en vinos y la comida, los maridajes y unos buenos corderos al palo, hay una zona bien guasa, entonces como todo el tema del campo chileno, rescatando ahí la cultura. Eh, Otras viñas de repente también han dicho, hagamos actividades, a la gente le gusta participar y se van creando experiencias y ahí uno va, de nuevo, agregando valor a esto, agregando valor, y ya no metido solo en la botella de vino, sino que actividades en torno a esto, experiencias en torno a esto, como la foto que está ahí arriba a la derecha, ahí la gente está creando su propio vino. Es una actividad que se hace mucho en los valles vitivinícolas, sobre todo por eso, en viñas que ya tienen un manejo de experiencia desarrollado, en que hay toda una actividad en que las personas en una pipeta van mezclando y hacen unos blends y después se llevan su botella, la ancorchan, le ponen la etiqueta y ellos se van y hagan su propio vino y felices. Y también de nuevo, ¿qué pasa aquí? Hay instancias en que se comparte, en que los sentidos, uno huele, el tacto, uno está jugando, uno está como haciendo su propio enólogo, entonces también son cosas súper entretenidas y al final eso hace que cada uno va teniendo su producto diferenciado y no compiten, sino que una persona puede ir al valle y estar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, teniendo muchas actividades diferentes sin aburrirse, siendo que todos son viñas. En el fondo, como si lo llamamos a producto, todo es el mismo producto. Entonces, aquí es donde está esta invitación a mirar un poquito más allá y vernos así, ver decir, ¿cómo podemos hacer que la persona no solo venga acá y venga por un día, venga a verme a mí, sino que ojalá venga al territorio y se pueda quedar 1, 2, 3, 4, 5 semanas, eh, porque articulado podemos ir demostrando otros lugares, podemos ir complementando con otras actividades, con otras experiencias, con talleres, etcétera. De hecho, aquí también me puse, también en el fondo, ellos han mezclado muy bien también con la cultura, no sé, esta cultura campesina, talleres de cestería, de hilado guaso, de mimbre, museos. Entonces, al final tienen ofertas súper variadas en este valle y eso ha hecho que realmente hoy en día es un destino muy reconocido turísticamente. Siento que si uno piensa, en el fondo como el producto inicial era solo viñas y vino. Entonces, de nuevo, clave la asociatividad. Y aquí, esperen, no, se me fue. Aquí, bueno, si no aparece, aquí era la tarea. Eh, Más que una tarea, porque esta no era una tarea tan formal, sino que, de nuevo, aquí en el fondo era una planilla. ¿Se acuerdan de su planilla? Que yo les pedí que llenaran. No me aparece aquí, pero bueno, era de nuevo el QR. Los que no se han metido, de nuevo por chat, se los podemos volver a mandar. La importancia de eso es algo que les va a quedar a ustedes, como decíamos, esta es como una planilla como la guardiana de las semillas, porque al final es la guardiana de lo que ustedes son, de sus emprendimientos, de lo que ustedes hoy en día hacen, de lo que ustedes sí quieren aportar, y es como al final como antiguamente las guías amarillas, no sé, ahí se me cayó el carnet quizás, pero uno iba como a la guía amarilla como a consultar lo que había. Acá lo mismo, en el fondo, qué rico acá de repente, este es un grupo que se está consolidando, que se están conociendo, pero todavía no todos saben lo que los otros hacen. Entonces, en esta planilla uno puede ir y decir, a ver, hoy mira, en esta comuna, hoy acá hay alguien en el grupo de tal comuna que tiene turismo, que tiene cabañas, y justo ahí me sirve porque yo tengo quizás una actividad, no sé, tengo algún oficio que quiero ofrecer, o tengo una artesanía que me gustaría vender en su alojamiento, o acá un restaurante, no sé. Ahí es donde uno empieza también como a mirar al otro, no sé, que no quede solo como en estas clases venir, sino que en las instancias en que igual no tengamos la presencialidad, que yo sé que este programa tiene ciertas clases presenciales, eh, por mientras igual vayamos asociándonos, articulándonos, todavía vayamos en el fondo como viendo quién es el otro. Entonces, los invito a revisar esa planilla si no lo han hecho, a llenar con sus datos lo que quieran llenar, para que este es un recurso para ustedes, para que les quede a ustedes, como digo, esta base de datos potentísima, para que después ustedes se puedan seguir articulando y sepan cómo ir conectando. Esto es como la actividad que se hizo en el fondo cuando estuvimos en Vallacoique con las fotos de Instagram, pero llevada como a algo ya en que puedan tener toda esa información que es clave, creo yo, para poder también articular, porque acá también estamos articulando industrias, y generalmente quizás ustedes tienen los contactos de los del turismo, los de la industria creativa, o quizás de su solo territorio. Acá estamos articulando
2 industrias y de la región completa. Así que creo que puede quedar una base de datos muy potente y muy nutrida para poder alimentar nuestras futuras experiencias. Ay, no, perdón. Entonces, como decíamos, ahora ahí apareció, ¿no ven? Ahí está, el guardián de la cosecha. Entonces, era solo para recordarles, no era para que se metieran ahora ni nada, solo para recordarles que esto fue una tarea de la clase pasada, algunos ya la llenaron, me encantó cómo la llenaron, ahí en el fondo algunos me preguntaron por interno, yo los ayudé, pero para que en el fondo ahí puedan tenerla y seguir avanzando. Entonces, ahora de nuevo, estamos hablando como de articularnos, de tener tenemos esta planilla, que en el fondo es como el guardián de las semillas, de todo lo que nosotros somos. Pero también ahora tenemos que seguir yendo un paso más allá, porque una cosa es como, claro, saber qué el otro hace, pero si de verdad nos queremos articular, tenemos que empezar a tener la información muy clara de lo que el otro hace. De una manera como clara, concreta, porque si no pasa como un poco la imagen de este mini video que les puse acá, que es como el famoso juego del teléfono cuando uno en el fondo partía diciendo una palabra y se iba diciendo de persona en persona, no sé si alguno lo jugó, y, y claro, terminaba otra cosa nada que ver a lo que había partido el primero. Eso mismo pasa cuando ustedes solo entre la informalidad del boca a boca cuentan lo que hacen y empiezan como a articularse. Acá es clave que exista, que ustedes tengan su información en un documento formal, en un documento ordenado, claro, con información muy, muy clara de lo mismo, de qué hacen, de qué se enfocan, de qué es su perfil, de dónde en el fondo es el territorio donde ejecutan su actividad, su experiencia, lo que vayan formando, valores, tarifas, condiciones, porque de esa manera uno va a poder empezar a articularse. Por ejemplo, si yo soy un hotel, unas cabañas, algo que yo quiero en el fondo de repente empezar a trabajar, porque la gente que viene a mí me pide también siempre, por ejemplo, un restaurante y me pide actividades para hacer. Entonces, y yo no le puedo ofrecer porque no sé. Si yo me empiezo a articular, yo quiero en el fondo empezar a conocer qué restaurantes tengo alrededor, qué opciones de fondo de artesanías tengo para ofrecer, qué talleres me pueden ofrecer esas artesanas, qué operadores tengo que me vayan a llevar a algo de naturaleza, que me vayan a vincular con cultura del territorio, con actividades en el fondo de pueblos originarios, etcétera. Pero para eso yo tengo que tener toda esta información clara. Entonces, este es el entregable real de que un poco que estamos hablando, que viene nuestra ficha técnica de experiencia turismo creativa. Entonces, de nuevo, acá hay un QR, no es para que los escaneen al tiro si no quieren, porque se los vamos a mandar, los voy a mandar al tiro por el chat para que les vaya quedando el link, porque vamos a ir armando esta ficha. Se los voy a mandar al tiro por el chat para que les quede aquí el QR es para el que quiera meterse directo o para que también cuando vuelvan a ver la presentación les quede de una manera más visual en la presentación y no se pierdan. Pero ahí vayan viendo si se pueden meter a ese drive. Les acabo de mandar al chat, no del al chat de WhatsApp, no aquí del Zoom, un link. Y ustedes, cuando vayan a ese link, va a aparecer esto. Deberían llegar a una carpeta Drive donde hay un documento que sale ficha técnica y el otro sale ejemplo para ficha técnica. ¿Ya? Bueno, y además está esa carpeta de taller sesión 2 que está como un poco lo de la sesión 2, ¿les acuerdan ese material complementario que les mandé? Y también ahí está la planilla que yo les decía, está del el guardián donde estamos guardando nuestra base de datos. Entonces, bueno, con esta ficha técnica es la que hoy en el fondo vamos a ir trabajando. No la vamos a completar aquí porque claro, en el fondo es una pega más individual que ustedes tienen que ir haciendo, pero sí les quiero ir explicando la importancia y un poco cómo se va componiendo la ficha. Aquí yo la tengo también, yo la aproveché a imprimir para poder mostrárselas, ir avanzando. Y de nuevo, aquí lo importante, pensemos para qué es esta ficha. Recuerden, esta ficha es para tener la información clara, es como tener todas las reglas del juego claras, es como tener mi receta. Esta es mi receta. Aquí yo tengo que tener todo claro la receta para después yo poder compartirla y que, o más que la receta, quizás es como fondo, los ingredientes del ingrediente, por decirlo así. Claro, un ingrediente natural no tiene ingredientes, pero imaginemos que un tomate, de dónde fue sacado, de qué localidad, etcétera, como todo lo que viene detrás del tomate, todo lo que viene detrás del pepino, etcétera, etcétera, para que en el fondo el que va a armar esta receta diga, ya, cómo lo uno y en qué proporciones, a qué precio, etcétera, etcétera. Entonces, los invito un poco al que pueda irla viendo en paralelo, al que no, igual yo la voy a ir presentando algunas partes, pero después en fondo la vamos a trabajar un poquito y después
esta es la tarea que van a tener que hacer y ahí en el fondo con las chicas, con la Elaine y con la Constanza, ellos nos van a ir ayudando después personalmente a poder llenar lo que no pueden llenar. De nuevo, esto es una ficha técnica tipo, ¿ya? No se asusten con toda la información, es tipo. Acá en el fondo, después cuando la vean, hay varias cosas que en el fondo son como lo que ojalá tuviera una ficha técnica, ojalá pudieran tener ustedes como recopilados de sus emprendimientos. Al final esta es información que ustedes la tienen, solo que la tienen quizás una en un mail, o quizás en una foto, quizás en una página web. Siempre es bueno también tenerlo en un documento, ¿ya? Este documento ustedes después lo pueden poner como PDF, lo pueden adjuntar, lo pueden poner en QR, y tenerlo como un poco como resumen de todo. Entonces, cuando vayamos viéndolo en detalle, es todo lo que conlleva un poco esta experiencia turística que están creando, desde un nombre, descripciones, itinerarios y ya cosas más prácticas, entonces como las condiciones generales, precios, comisiones si aplica, que en el fondo, claro, cuando empezamos a articular, tenemos que tener estas reglas claras del juego para que el otro pueda vendernos, pueda articularse, pueda asociarse, pueda decir, a ver, yo voy a comercializar tu servicio, lo voy a meter dentro del mío, voy a paquetizarlo y voy a vender como en conjunto, pero para eso necesito tener las reglas claras del juego. Como decíamos, no puede pasarlo del teléfono, porque también perdemos tiempo, no puede ser también que todo sea como por mail, porque hay como que en el fondo, entre que mandemos el mail, que como que se pierde un poco la formalidad. Entonces, aquí los invito a los que pudieron y a los que no. eh, Igual lo vamos a ir mostrando aquí en la planilla, pero lo relevante, como decía, esto véanlo como una herramienta básica y fundamental para poder empaquetar y comercializar, ¿ya? Como decía, estas son las reglas del juego, de su negocio y de empezar a jugar este juego con otros, porque recuerden que desde ahora en adelante ya estamos hablando de jugar esto con otros. Entonces, les va a servir a ustedes como una presentación profesional de su oferta, de ustedes solos como su oferta, les va a servir, vamos a tener esto llenado con los datos de su negocio, y por eso digo, ahí como esto es de ustedes, esto es una ficha tipo, ahí ustedes vayan viendo lo que quieran llenar, lo que les acomoda, pero esto es como el ideal que tuviera toda esta información. Entonces, de nuevo, les sirve mucho para la presentación profesional de ustedes, de su negocio, de su oferta, les da claridad, les da orden, les da transparencia, también a ojos de todos, a ojos de un proveedor que de repente les piden información, ustedes tienen esta ficha con todas las cosas claras, la pasan, hoy dicen, rapidez para poder contestar hoy en día, ustedes saben que es todo muy inmediato, entonces hoy en día los viajeros no están esperando, no pueden esperar semanas en que uno hoy vaya recopilando el precio, se lo manden con una foto, voy a sacar foto de la actividad. Entonces, tenerlo más ordenado claramente ayuda, es transparente. Como decía, es un gran soporte para ventas y para marketing. Entonces, cuando uno está vendiendo tanto a un cliente directo que realmente nos tiene información o estos intermediarios, en el fondo, nuestros aliados, nuestros asociados, para poder ir empaquetando, les sirve claramente tener esta ficha para tener todas las reglas claras. Lo mismo que cuando queremos hacer marketing. Aquí hay una parte que en el fondo de la ficha que también es como la descripción de lo que hacemos, las temáticas, en el fondo acá también, si ustedes le quieren agregar más cosas, por ejemplo, como dejar bien clara cuál es quizás su propuesta de valor, como cosas que a ustedes les ayuden como tips para después también tener todo, decir, a ver, cuando quiero potenciar, cuando quiero mostrar lo que soy, aquí tengo como las bases de qué tengo que mostrar, porque está cuánto dura la actividad, a quién va dirigido, quién es mi cliente, etcétera. Y como os decía, también es muy versátil en su uso. Eh, como se decía en este programa, ustedes van a terminar en una rueda de negocios en Fluvial con otros, en el fondo, clientes, para poder en el fondo ahí intercambiar, para poder de nuevo estar armando estas redes, para poder articular esta oferta y tener una oferta versátil en la región. Entonces aquí en las ruedas de negocios se pide este tipo de información. Cuando uno va a un evento, también te la piden, un cliente, por eso decía, es muy versátil en su uso. Ustedes hasta después, como decía, después el link de, si lo tienen digital, lo pueden poner en un QR y ese QR lo van a tener en el teléfono, alguien le pregunta, lo suben en su página web si tienen, o en sus redes sociales, en su Facebook, en lo que ustedes tengan, en su WhatsApp, lo que ustedes tengan, pero en el fondo es una información clave. Entonces, como que puse un par de tips, creo que fueron 6 tips, para no ser como así como estos post-it tipo tips, para este llenado de la ficha. ¿Ya? Entonces aquí la vamos a ir revisando como al que no la puedo abrir completa a grandes rasgos y les voy haciendo como un paralelo. También me metí a un operador que a mí me gustó mucho, que es de Puerto Vara, y me metí a su página web y descargué un flyer que tenía como su volante de sus experiencias turísticas. Entonces les voy poniendo como el paralelo entre las fichas y cómo este proveedor lo va presentando para que vean que de verdad es una lógica que se sigue y que en el fondo se ve bien bonita. Claro, no les pude poner todo por formato de pantalla, se ve muy chiquitito, no les pude poner ahí todo el flyer completo,
pero les dejo los links y todo para que ustedes pues puedan meter a revisar. Entonces, el primer como tip y un poco lo que hemos venido hablando es la información tiene que ser ordenada y eso es clave. Entonces, el primer punto de esta ficha es esta información, pero la clave, como la médula de nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, eh, en esta ficha todo lo que está azul, como veo celestito, yo se lo puse como a modo de título para ordenar, pero ustedes se lo pueden borrar cuando ustedes lo hagan y solo van llenando lo que está como con negrita, lo que está sin negrita es lo explicativo de lo que tienen que poner, ¿ya? Yo como que se los fui poniendo como por temas como llamado, descripción, contenido, servicio, logística, para que ustedes vayan viendo como a qué se refiere cada información que tienen que ir llenando, pero eso no es que tenga que estar, eso a modo de orden. Entonces, por eso, de nuevo, primero, esta información clave, el nombre de la experiencia. Ojalá un título atractivo que sea coherente con lo que ustedes están ofreciendo. De nuevo, coherente con esa propuesta de valor. Este es como así como el título para que alguien, porque muchas veces de repente tenemos tanta información hoy en día en redes sociales, en la web, con lo conectados que estamos, que como que scrolleamos con el dedo súper rápido. Entonces, si no nos llama la atención de primera, pasamos. Entonces, es súper relevante que tengamos un buen nombre atractivo, que un poco como que pueda decir lo que es el producto, pero también que tenga cosas súper básicas, porque al tiro es la decisión de compra de las personas, como por ejemplo el destino también donde se realiza y la duración. Media jornada, 2 días, una noche, si es una experiencia en el fondo de alojamiento, eh, un par de horas, como que tenga clara la duración y la locación, porque al tiro uno va diciendo como, ah, esto sí o esto no, al tiro voy filtrando también, uno también se ve. Como que para todos les simplifica, para el que está buscando y para uno que tampoco quiere recibir de repente muchos correos preguntando cosas que de repente es alguien que no va a venir porque no está buscando ese territorio, solo que como no sabe, pregunta, ¿y dónde es la experiencia? ¿O dónde es este producto, este servicio que estamos ofreciendo? Entonces, aquí es donde es esta primera como información clave, como el meollo de la experiencia, dejarlo bien clarito en nuestra primera parte de la ficha. Entonces, de nuevo, como les dije, yo aquí tomé de referencia un brochure que tiene Birds Chile subido en su página. Birds Chile es un operador que está basado en Puerto Varas, él es experto en todo lo que es el avistamiento de aves. Es un operador que vende mucho al cliente internacional. Hoy en día el perfil de este operador es un perfil ATA. ATA es en el fondo de la Asociación de Turismo de Naturaleza y Aventura mundial, o sea, como apostando un poco a este cliente internacional. Y aquí también, esta es la primera parte de precio, como les conté, su brochure lo tuve que ir cortando para que lo pudieran. De parte de arriba sale el fondo distrito de los lagos y Chiloé. O sea, al tiro sale dónde es la experiencia que vamos a ver, un nombre, entonces pone A Foodie Adventure in Southern Chile, se lo va a traducir como es una aventura culinaria, en el fondo como de foodie, como de temas de comida, en el sur de Chile, específicamente en la zona de los lagos y Chiloé, y dura 5 días, 4 noches. Súper clarito su primera portada de su folleto. Y con una foto que un poco también nos invita a esta cocina entretenida, llena de cosas que uno ya se imagina que quizás ahí va a ir ahí una experiencia. Entonces, como, de nuevo, aquí para que nos vayamos un poco haciendo este paralelo de, de la ficha que nosotros en el fondo llenar y cómo en la realidad los operadores o los otros productos la usan. Entonces, en el fondo tampoco es que no estamos hablando de algo tan descabellado. Después, como segundo tip, es la información del producto como tal o del servicio, de nuestra experiencia, ¿ya? Entonces aquí ya entramos un poco más en profundidad de la información. Entonces aquí podemos tener una descripción general, ojalá un buen resumen también de qué se hace la experiencia, qué está dirigida, lo que ustedes quieran poner ahí. Ahí la idea es que le pongan también alma, corazón suyo. Recuerden que cada experiencia para que de verdad sea como diferenciadora tienen que ponerle su propuesta y algo que sea muy de ustedes para que les diferencie. Entonces ahí poner una descripción, eh, imágenes de apoyo, siempre es bueno, imágenes de apoyo lo pongo aquí, pero puede ir en cualquier parte de si ustedes hacen un archivo, lo pueden poner al final, pueden tenerlas externas, las pueden tener en una carpeta, pero siempre es importante tenerlas porque realmente les van a pedir, oye, ¿tienes alguna imagen? Porque te quiero, sobre todo cuando estamos hablando de estas articulaciones para empaquetar. Cuando estamos empaquetando, él necesita, en el fondo necesito imágenes de los servicios, de las experiencias que ofrecen en el fondo, lo que yo también quiero ofrecer para hacer algo más grande, una experiencia mayor. Entonces necesito tener buena calidad de fotos o algún video, no sé, tengan también un kit fotográfico a mano, audiovisual en alguna carpetita, preocúpense de hacerlo, de irlo recopilando, ¿no? Que de repente las fotos uno las pide y no, una la tengo en el teléfono, la otra la tengo en el mail, la otra la tengo que ir a sacar. Siempre es bueno al final por virtud también como del tiempo, de la rapidez y un poco para avanzar también y vernos más profesionales. También, de nuevo, una temática central, más o menos estamos hablando
de alguna experiencia, por ejemplo, poner si es algo de gastronomía, artesanía, si es de naturaleza, etcétera. Y también, esto por eso digo, esto son solo ideas. Si en el fondo hay alguien que realmente quizás no quiere poner objetivos de la experiencia, no lo pone, pero son cosas que realmente sirven para ustedes, como digo, para marketing o para un cliente que quiera como entender un poco más de qué se trata. Entonces, esta ficha, la idea es que ustedes la vayan, es una ficha tipo, ustedes la vayan volteando como quieren, pero son como ideas de cosas que tienen que poner, porque siempre preguntan como, ¿y qué ponemos en una ficha tipo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué información es relevante? Aquí los estamos ayudando con lo que es información muy relevante para que en el fondo ustedes puedan ir desarrollando sus fichas y brochures. Entonces, de nuevo, aquí yéndonos a este flyer, pegué pedacitos, pero como ven, sale de nuevo región de los lagos, súper claro, 5 días, 4 noches, lo cuánto dura, de qué se trata, como decíamos, esta experiencia netamente es de aventura en naturaleza y de actividades va a tener avistamiento de aves, parques nacionales, comunidades y patrimonio cultural. Súper resumido como en algo súper visual porque de repente el cliente que es muy rápido quiere saber de qué se trata esta aventura y cuando dice, oye, es que me interesa porque yo también quiero hacer algo que mezcla naturaleza, pero también con este tema de comunidades y comida, gastronomía y full patrimonio. Entonces ahí después ya quizás, una vez que engancha con esto, se va a esta descripción que les digo, este párrafo. Y ahí ya se describe un poco qué es una experiencia culinaria, conectando con el territorio, etcétera, por, como veíamos, por Chiloé y por los lagos. Entonces ahí como que uno ya describe y ahí ya siempre súper claro como georreferenciar dónde, o sea, empieza en Puerto Vara, o en el aeropuerto de Puerto Montt, ahí es donde puede empezar, qué actividades van a tener de nuevo, avistamiento de aves, parques nacionales, qué se va a visitar, acá, por ejemplo, ellos complementan con ecosistemas y paisajes, eso dice, qué tipo de ecosistemas vamos a ver, recuerden que ellos trabajan con muchos clientes internacionales que viene a Chile específicamente a ver nuestro variado país y tipos de ecosistema. Entonces, la mayor cantidad posible de información siempre es bueno para poder ir, en el fondo, completando esto. Entonces, no, aquí o en otro tipo de formato como él lo pone, de nuevo, acá pone como una especie como de itinerario resumido, acá esto está su página, entonces también esta misma ficha, que uno la puede descargar de su página, que él la tiene, además tiene esta información subida en la web, entonces al final, como yo les decía, les sirve para ir alimentando sus redes sociales, sus páginas web si las tienen, sus WhatsApp Business si los tienen para mandar archivos, para poner links, siempre sirve en el fondo tener esta información. Entonces aquí, por ejemplo, hay un itinerario que él lo presenta de una manera bien resumida, pero después, cuando ya en el fondo, en el brochure o en otra parte de la página, está día por día detallado. Entonces, son distintas maneras de mostrarlo, pero pensando en la usabilidad, lo que le hace fácil también a este viajero, a este cliente que queremos llegar. Piensen ustedes cuando quieren comprar un viaje, cuando quieren viajar, cuando quieren ir a conocer algo. Al final, entre mejor está la información armada, mejor para ustedes, porque también los ayuda en su decisión de compra. Entonces, como tip 3 de nuevo, seguimos avanzando por la ficha para que no se me pierdan, solo que la ficha la he ido cortando. Entonces, ahora vamos ya en la parte de servicios y logística, como le puse de título. ¿Recuerdan? Esos títulos también son como imaginarios. Pero aquí es donde ya entramos a un itinerario detallado. Y se aplica, pongo, porque quizás hay experiencias que no tienen un itinerario. Pero hay muchas que sí, y ahora que ya vamos a estar empezando a hablar de rutas también, ojalá hagamos rutas que en el fondo tengan días y noches. O sea, cada mes en un itinerario uno tiene que poner día uno, día 2, día 3, lo que va pasando en cada día. También todos los incluye, los no incluye, para en el fondo para evitar cualquier confusión, como decíamos, información lo más clara posible. El transporte, la alimentación, qué materiales se incluyen, tras los guías, y todo lo que no incluya, tampoco tengan miedo de poner, pero es mucho mejor saber por este precio o por en el fondo por este servicio, esto es lo que sí voy a tener y esto es lo que no. Entonces, cada vez vamos como alineando un poco estas expectativas de base que después a futuro pueden jugar una muy mala pasada cuando realmente como el fondo no está tan claro y después la persona llega y no era lo que ellos esperaban. Entonces, es la primera parte como para también como ir alineando estas expectativas conjuntas. De nuevo, aquí muestro en el fondo cómo es este brochure. Aquí ven, es un itinerario súper detallado, día uno, lo que se hace en Puerto Varas, día 2, es una bienvenida a Puerto Varas. Como de nuevo, estábamos viendo que esta es una actividad que era como de sibarita, muy gourmet, con conexión con el territorio. Todos los días tienen visitas a restaurantes, pero como más que restaurantes son como cocinas locales de gente que los recibe, les cocinan, donde se arman diálogos. Entonces, todo súper detallado para que se sepa. Ahí, mira, se empieza a hablar, por ejemplo, del segundo día de la experiencia 100K alrededor de Frutillar. Ese es un concepto muy lindo que yo creo que acá en la región también lo podríamos empezar a meter porque hoy en día yo sé que muchos lo hacen, pero sin este nombre. Se refiere como a abastecerse a 100 kilómetros a la redonda. Entonces, este es un restaurante que siempre dice que
lo que ofrece ahí solo lo compra a menos de 100 kilómetros a la redonda. Entonces así se potencia el producto local, las comunidades y toda en el fondo la sustentabilidad y circularidad que eso trae. Entonces, claro, se detalla porque si no, el cliente no tiene cómo saber que eso está pasando. Entonces aquí de nuevo, un ejemplo de cómo es un muy detallado itinerario, por ejemplo, de una actividad. No vamos a entrar en detalle porque no vayamos atrás. Eh, Después tenemos en el fondo como un tip 4 que les traigo, que esto es clave, clave, clave. Eh, Podemos acá, bueno, en esto de la ficha comercial y sobre todo en tema de tarifas, podemos ahondar mucho, mucho, mucho. Igual aquí lo vamos a pasar un poco más por encima, pero el que tenga cualquier duda, por favor, me pregunte, porque aquí también es cuando entra que las tarifas tienen que estar claras y las condiciones, y sobre todo cuando estamos hablando de que ya estamos entrando en esta cadena formal de comercialización, de empaquetamiento, de que nos estamos juntando con otros para ofrecer a un tercero. Aquí estamos hablando ya de una cadena, entonces aquí ya empezamos a hablar de comisiones, ya no es la tarifa directa que vendo, ya no es la tarifa que le vendo al cliente, la misma que le voy a vender a mi partner, a mi asociado, a mi socio, en el fondo, con el que estoy armando la experiencia en conjunto, porque claro, si no, vamos a quedar más caros que al cliente, como que ahí empiezan como los enredos, y claro, si en el fondo me estoy articulando para vender algo en conjunto, yo también quiero ganar por eso, tenemos que ganar los dos, esto le idea es que sea virtuoso, entonces eso se lo tengo que traspasar al cliente. Entonces aquí también, tener súper claras las tarifas y ponerlas ahí, si son también por persona, si son por grupo, por noche, por servicio, si estamos hablando también de nuevo con un mercado extranjero, si son en dólares, si son en pesos, las vigencias de la temporada, eh, las vigencias en el fondo también, como les decía, de esto si se aplica o no comisión o no, si es una tarifa, por ejemplo, neta, si es una tarifa RAC, si tiene IVA, si no tiene IVA, si es la tarifa final, la público, si es la tarifa sobre esa tarifa, yo lo puedo comisionar un poco porque en el fondo es la tarifa que voy a vender en el fondo, a mi asociado para armar esta red, en el fondo estoy en esta cadena comercial. Pensemos también que en el fondo de esta experiencia, si nos queremos meter en el mundo formal después de venta, están los operadores o los mismos eventos que pueden ser nuestras plataformas para vendérselo a sus clientes que traigan los eventos. Entonces, hay que estar pensando en este mundo de las comisiones y hay que darle vuelta a esto de las tarifas. O sea, este es un ítem de su ficha que tienen que ponerle cabeza, hay que irlo trabajando. Y ahí también la duda que tengan me van preguntando, pero es importante poner también todas las condiciones comerciales, por ejemplo, política de menores, si es alguna actividad, si el menor paga o no paga, hasta qué edad paga, si va liberado, porque también hoy en día en turismo de repente por ejemplo, en hotelería está muy marcado lo que pasa con menores. En el fondo, generalmente se aceptan dos menores compartiendo la habitación de los padres, no sé. Pero después, ¿qué pasa con los servicios? Si uno está vendiendo un programa que tiene este hotel, pero el restaurante, claro, el menor no va liberado porque igual come y quizás en una actividad cultural eh, hasta qué edad va liberado o no. Entonces, todas esas condiciones comerciales tienen que tenerlas pensadas ustedes y costeadas en el fondo. Así como, a ver, realmente ya, ¿con cuánto tiempo me pueden cancelar? Y en el fondo, o si me cancelan, ¿cuánto tengo que cobrar? Porque igual yo ya incurrí un costo. De nuevo, como, ¿con tanto tiempo me tienen que reservar? Etcétera. Entonces, todas estas condiciones y tarifas la idea es que vaya quedando lo más claro posible y a ustedes les va a servir mucho hacer este trabajo de ustedes también como bajarlo y ver si lo tienen ustedes claro, porque quizás hay muchos que sí lo tienen bien claro, pero yo sé que hay otros, porque me ha tocado verlo, que de repente no lo tienen es medio confuso, no lo tienen toda la información, o tienen la tarifa pero no tienen las condiciones, no tienen pensado para niños. Entonces, háganse la pregunta en todos los escenarios para que, como digo, el día que alguien les pregunte, ustedes ya tienen como su ficha, como, ah, sí, voy y busco en mi ficha, busco mi receta. Ah, sí, esto es, sí, eso es. Entonces, hagan este trabajo de agrupar como un poco toda esta información para que después para ustedes se les facilite, eh, y sobre todo cuando vayamos articulando estas experiencias. Aquí cambié de ejemplo porque la ficha de este proveedor en su página no tenía del tema de tarifas. Tenía en el fondo llegaba como que era un brochure neta, por eso digo, porque ustedes lo pueden ir adaptando. Él en su web no quería mostrar su tarifa directa, pero tenía todo lo que era la información más dura. Y aquí, en el fondo, es un programa, también es un brochure de la ruta de los abastos que les comenté, ahí les voy a contar después, un poco más adelante, qué es la ruta de los abastos, pero bueno, es en la región de O'Higgins, es una ruta que se armó, también destacando un poco todo el tema de la gastronomía local de Cordillera Mar, y hartas cosas más. Y aquí, en el fondo, se hicieron
también rutas gastronómicas turísticas. Por ejemplo, este es un brochure que ellos armaron para vender también al mercado internacional, pero eso está en inglés. Pero de fondo aquí, ellos, por ejemplo, este Full Day, Litueche Style, fondo, la ciudad de Litueche, hay un lugar que se llama la Colmena Glamping, que es precioso, que se saca miel, y también tiene toda una experiencia como de conexión con la naturaleza ahí mismo en este glamping, que queda cerca de Litueche. Aquí en el fondo ellos ya tienen su precio, que son 150 por persona, por ejemplo. Ahí de nuevo tienen que compartir el itinerario, pero lo que les quería mostrar de este era esto. Súper claritas en su brochure. Esto está en inglés, pero en el fondo es para que entiendan sus condiciones de reserva, sus condiciones de cancelación, de días de cambio, sus políticas de cancelación. O sea, súper claro todo. El mail a donde se reserva, con cuántas horas antes, porque también hay muchas actividades que uno necesita reserva previa porque uno tiene que coordinarlo, uno tiene que prepararse, uno tiene que llamar a otros, como acá, no, acá ya no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de que estamos ya coordinándonos con otros, entonces ya no depende solo de mi servicio, por eso hay que tener todo esto claro. Entonces, así en un brochure que se le manda a un cliente, está todo, le mandan con todo esto, entonces también en el fondo hay, por ejemplo, los precios, hoy los precios son de grupo, cada 5 personas, no tengan miedo en poner ustedes sus condiciones, son sus condiciones comerciales. O sea, ustedes mandan, es su juego, su receta, pero lo que sí tienen que ponerla, ¿ya? Para que vayan quedando como establecidas y claras. De nuevo acá, en el fondo, bueno, como un poco más a la parte más emocional, qué es lo que son estas rutas, qué es lo que trae, por ejemplo, con cada compra, te vamos, en el fondo, con cada reserva, te vamos a dar también como una bolsa de compras en el fondo de la ruta y te vamos a dar el itinerario, etcétera. Y ustedes, claro, en su ficha pueden ir llenándola como quieran. Estos son ejemplos. De nuevo, este punto 5 como de tip, como les decía, hay otros que en el fondo también suman dependiendo de a qué experiencia estemos armando y a qué cliente le estemos ofreciendo, como es el material de apoyo y otros, como les decía, todo el tema de las fotos, pero también, por ejemplo, los idiomas. Acá hay idiomas, los separan dos. Uno, si la actividad, en qué idioma está disponible, o sea, si hay un guía en español o un guía en inglés, en francés, lo que sea, o si quizás en el idioma va a ser el mapudungun, como hay detalles en la actividad, pero además, como decía, dependiendo de su público es si también estas fichas tienen que hacerla en otro idioma, independientemente del idioma de la actividad, y si además quizás la ficha, como vieron en el fondo, en los ejemplos pasados que les mostré, que cuando es extranjero, de frentón hacen todo en inglés o al mercado que estén apuntando, porque si no, claramente no va a haber conexión con ese público objetivo. Entonces, también tener claro ahí el público objetivo. Y algo clave para mí siempre también es la ubicación y el contacto. O sea, ojalá un mapa, una geolocalización de dónde están. De repente hay territorios que, de nuevo, hay gente que no los ha escuchado nunca, no sabe dónde están. Siempre es útil un link, una descripción, un mapita. Hoy en día se puede poner un Google Map eh, para de verdad decir, esto queda aquí y aquí va a ser mi experiencia. Y la gente en el fondo puede ir viendo y mapeando y entendiendo, geolocalizando dónde va a estar esto. Hay veces que a mí me pasaba que, como les decía, yo trabajaba en costas con todos los operadores de todo Chile. Y de repente me llegaban unas condiciones comerciales como porque era como queremos trabajar contigo, que nos vendas. Yo ya, y me mandaban sus fichas comerciales donde no sabía dónde eran, ni dónde operaban, ni nada. Entonces, son esas cosas que al final con ese pimponeo de ida y vuelta de mail se va perdiendo tiempo y al final también uno pierde la seriedad con el producto que le están ofreciendo. Entonces, son como detalles importantes que se pueden ver muchos, pero la verdad es que si se dan el tiempo de formar esta ficha, de hacerla bien una vez, les va a quedar un gran material de apoyo, uf, de por vida. Y de nuevo viendo, estos para cada experiencia que hagan o para en el fondo ahí dependiendo si ustedes el emprendimiento que tengan. Y también cuando se articulen, cuando se haga una experiencia conjunta, una ruta, también hay que armar una ficha un poco como de la ruta. Quizás no con toda la información, pero en el fondo esto también es muy moldeable y les va a servir como herramienta para trabajarlo en todo lo que vayan creando. Y bueno, y aquí les quise dar como este último como tip que más que de la fecha, de la ficha va como al rol del proveedor. Y acá de nuevo, o sea, el rol del proveedor es clave. Y el proveedor son ustedes. O sea, en el fondo, todos los actores del turismo, de la industria creativa, estamos acá armando estas rutas en conjunto. Somos al final los anfitriones, los que van a dar la cara de la experiencia. Entonces, es súper importante cuidar esa interacción con el viajero y ese rol que tienen como proveedor. Porque al final, de nuevo, como decíamos, el turismo es de encuentros humanos, el turismo es de personas y al final esa cara a cara, ese anfitrión, esa persona que te acoge, que llega y que te da finalmente la experiencia, aunque todo lo otro haya estado
todo, se haya programado por mucho tiempo la experiencia, se le haya vendido, como toda la cadena comercial haya hecho su pega, porque así toda esta cadena que estamos hablando de quizás un operador turístico, después que pasó quizás como por un operador local y finalmente llegó el cliente al destino, los más importantes de todos son los proveedores que están en ti, son los anfitriones. Así que también ahí, para que no se les olvide, eso clave, y por eso también en el fondo esta ficha también los hace estar como ordenados en la experiencia que están ofreciendo. Entonces ahora pasamos a nuestro quinto punto de los pasitos de la experiencia, que aquí ya es la final de acá como un poco para hablar más de ruta y después ya poder trabajar aquí en grupos hablando de nuestras No, yo futuras rutas ya no del me territorio. veo. Eh, ¿Hay alguien que parece que abrió una pregunta o abrió el micrófono? Parece que No, fue una apertura de micrófono nada más. ya. Entonces, en el fondo aquí, de nuevo, es como tenemos que diseñar esta experiencia. Y aquí, como de nuevo yo les conté, cuando hice estos pasos me basé en una guía que tiene Natur, más otros documentos más que ahí les puse la bibliografía después. Pero esto en el fondo no está tal cual porque yo lo traté como de condensar para poder mostrarles como todo en estos puntos, ¿ya? Pero sí es muy importante que la parte que viene ahora que es como, ok, cuando ya tengamos esta ficha, podemos juntarnos con los de al lado, vamos a articularnos y decir, diseñemos esta experiencia en conjunto, diseñemos las rutas, porque en el fondo aquí vamos a tener diseñado cada experiencia personal, cada experiencia de lo que uno ofrece. Pero ahora, ¿cómo vamos a diseñar esta ruta y esta importancia un poco como de todo este guión que vamos andando? Entonces, de nuevo, como una frase que a mí me encanta, como que me hace mucho sentido, es que los viajes se viven tres veces. Cuando uno los sueña, cuando uno lo está planeando, cuando uno está buscando, cuando lo estamos viviendo, que es la parte más importante claramente, y después cuando lo recordamos. Entonces, por eso también la importancia de que estas experiencias sean realmente transformadoras y memorables, porque son los que vamos a recordar. Entonces, y lo importante es que son estas tres instancias, porque muchas veces uno dice, no, el viaje es solo cuando el pasajero llega aquí, a mi destino, a mi producto, a mi servicio, a mi experiencia, cuando yo lo recibo. Pero no, el viaje parte antes, cuando esa persona lo está soñando, cuando lo está soñando, los está buscando, tiene que conectar con ustedes de alguna manera. Entonces, también es importante por eso esta ficha y cómo también vamos metiendo estos componentes en nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, como para un poco resumir lo que les decía, se le llama como mapa del viaje del cliente o del viajero a este antes, durante y después, ¿ya? Entonces, hay un mapa largo en el fondo en que uno va interactuando, este viajero interactúa con esta experiencia, con este producto y servicio en diferentes ocasiones, y eso se le llama punto de contacto. Entonces, si vemos este como monito, la parte de arriba es el viajero. Entonces, como les decíamos, la primera parte del viajero sueña, se inspira. Antes de llegar a un destino, está soñando, se está interesando. Pero ya cuando se está interesando, ya está investigando, está planeando. Y ahí puede ser nuestro primer punto de contacto con nuestro pasajero, aunque nosotros pensemos que el primer punto de contacto es cuando llega al territorio, pero no. Cuando está investigando, cuando se mete a nuestra página web, cuando se mete a nuestra red social, cuando nos llama por teléfono, cuando le aparece esta ficha comercial a modo de brochure muy linda, con llena de fotos, ya está conectando con sus sentidos, ya está diciendo, oh, aquí quiero ir, va a comparar con otras experiencias, y ahí es donde les digo, al tener una ficha comercial, o un brochure, o imágenes, o irse a lo sensorial, ya desde aquí hay que planificar cómo quiero que sea este viaje de mi cliente, cómo quiero desde aquí, cómo quiero que en el fondo ellos me estén buscando, cómo quiero que me vean, cómo quiero que en el fondo, y entonces todo el contenido que nosotros vamos subiendo tiene que ir en línea también a lo que nosotros ofrecemos, porque acá está todo el tema también de la expectativa. Entonces, después, claro, viene la reserva, la compra, y aquí de nuevo queremos una respuesta ágil, queremos que en el fondo sea inmediato, por eso que es importante tener a la vista los números de contacto, los mails de contacto, las personas, los medios, las formas de reserva, porque aunque no lo crean, hay muchas ventas que se caen porque al final la persona investigó, planeó, comparó, dijo, compro, quiero, y no encontró el número donde comprar, no le respondieron nunca, escribió y se demoraron. Entonces, como que por eso que todo este viaje, todos estos puntos de contacto que yo estoy teniendo con mi cliente, con mi viajero, que de verdad nos vayamos haciendo como únicos para ellos, en el fondo que, por eso, que podamos ser visibles desde el principio, que podamos comunicar de una manera muy sensorial, que podamos diferenciarnos, ser auténticos, seducirlo, por eso mostrando también a través de nuestras fichas, nuestro brochure, como decíamos, nuestra ficha es lo que nos va a dar el pie, quizás a tener un lindo folleto, para diferenciarnos, para que conecten,
cliente, para poder dar respuesta. Y bueno, y ya, y cuando pongo como esos como rayitos, esa es la única parte donde tenemos el verdadero contacto, donde yo decía, como que somos anfitriones y los recibimos. Y es cuando, claro, la persona viene, explora, vive, siente, ahí es donde me pasan todas las emociones juntas y ahí de nuevo, donde hay que conectar con ella, hay que emocionar, hay que hacer que se disfrute, hay que ponerle, de nuevo, como sacar todo esto de los 5 sentidos, pero como ven, es una patita súper corta, pero antes también tenemos muchos donde están estos puntos de contacto que también se puede planificar la experiencia de esa manera. Entonces, como puse abajo, es clave planificar ese momento wow, es clave identificar qué siente en cada etapa y cómo en cada etapa puedo ir sorprendiendo yo a mi cliente, ¿ya? Eso es como clave en este viaje de diseño de experiencias y en este como cuando hablamos como de este guión. Entonces siempre piénsenlo como que es una película que ahora vamos viendo como que tiene que tener un hilo conductor y, y con altos y bajos, pero siempre que ojalá teniendo estos momentos wow en que voy conectando con ellos. Entonces, bueno, aquí un poco como que les pongo esta curva que si pensamos en una película que le da como un ritmo, o sea, así cuando pensamos, cuando partimos de una actividad, viene una presentación, un desarrollo, viene un clímax, esto es como un poco la curva dramática de cualquier película, de cualquier cosa. Eh, Hay como una presentación, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿cierto? Esa es como la clásica curva dramática. Pero en turismo le podemos dar más ritmo, ¿cierto? Le podemos dar más ritmo porque podemos tener una presentación y podemos tener varios subclímax. Entonces aquí, de nuevo, voy poniendo como el corazón, porque ustedes saben que a mí me gusta como graficar corazón a todo esto que a la experiencia hay que ponerle, que de verdad es nuestra alma, nuestras emociones, que hacer que se conecten con las emociones. Entonces, tenemos muchos lugares donde podemos ir haciendo que haya una conexión muy rica y que nuestro viajero vaya teniendo como, wow, como puros momentos como, wow, 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 y puros momentos que lo vayan como sorprendiendo, porque eso va a ir haciendo que al final toda la experiencia como tal vaya siendo significativa, vaya siendo transformadora, vaya siendo memorable, le va dando como un cierto ritmo, no vaya siendo algo plano. De nuevo, siempre remóntense ustedes en cuando ustedes viajan a un territorio o a cualquier lugar, como, ¿qué es lo que les gusta a ustedes? O sea, tiene que tener cierto ritmo, no puede ser todo tan plano, tiene que ir teniendo como un ritmo que le va dando a esta experiencia. Entonces aquí hay como un ejemplo, imaginemos un tour de avistamiento de ballenas. Entonces, de nuevo, acá estamos hablando de esta línea de tiempo, hay un antes, un durante y un después de la experiencia como tal, y a medida que en el fondo más de estos momentos wow y más nos preocupamos de estos puntos de contacto que tenemos con nuestro cliente, mayor valor le agregamos a la experiencia, mayor valor emocional le vamos agregando. Entonces, imaginémonos aquí. Aquí nos estamos saltando la parte quizás en que buscó en internet y todo, pero estamos llegando directo, llegó a la boletería. Llegó nuestro pasajero a la boletería a comprar, quiere un tour de ballena. Entonces, claro, desde ese momento en la boletería uno puede hacer cosas diferenciadoras, como por ejemplo que quizás si hay mucha espera, tener un cafecito, algo local, tener la boletería quizás con ciertos mapas, con información, como siempre pensar qué puedo hacer yo para que mi cliente esté mejor, qué puedo hacer yo para que en este punto de contacto su experiencia sea mejor, tenga una buena experiencia y no sea como que en el fondo solo que vaya a la boletería y está haciendo la fila y está solo, y está ahí lloviendo y no tiene donde ponerse un techo. Entonces, siempre pensar como nuevo, como en esta experiencia que va a vivir. Entonces, imagino después va al centro de interpretación, ahí como en esta curva, bueno, este valor emocional va subiendo, porque me imagino en este centro de interpretación ya ve como fichas de las ballenas, le están contando qué va a vivir, le están contando de los distintos tipos de ballenas, no sé, aquí ya eh, imagínense ustedes como pasajeros desde el tour, ya están como emocionándose, ya están como el corazón les está empezando a latir, están felices, están muy visual, muchas fotos, las ballenas, entonces, claro, esta curva sube. Estos son los clics que tenemos que ir haciendo. Y esto es de detalles, porque esta curva podría haber sido muy plana, de boletería a centro de interpretación, si es que quizás en el centro de interpretación, de nuevo, es una mesa sin nada, y es como aquí espere mientras nos subimos, abordamos la nave, con el bote. Pero no, aquí podemos hacer con estos detalles de que haya quizás un guía que nos cuente, que nos lleve, que haya cosas sensoriales por mientras, porque también imaginémonos que en esta experiencia quizás eh, esperar a nada, el bote, en el fondo quizás se demora, cada grupo tiene que estar un buen rato ahí, entonces, ¿de qué manera podemos ir haciendo que la experiencia de nuestro pasajero en este lugar vaya siendo distinta, vaya siendo memorable, vaya siendo en el fondo, ¿qué le podemos ir agregando? Y acá está en detalles. Y esto también es lo que en el fondo mucho se puede hacer con la industria creativa en conjunto con el turismo también. O sea, aquí es donde podemos meter todo lo que es cultura, sabores, olores, gastronomía,
todo, siento que es lo que va apelando también a la emoción y podemos ir con pequeños detalles, por ejemplo, o sea, con pequeños detalles, como yo decía, no cuesta tanto más quizás tener algo de aromas o un cafecito local que pueda servirse por, en fondo como de cortesía, pero que en el fondo, si está calentito y está lloviendo bajo la lluvia, lo espere. Como que son esas pequeñas cosas que le van a tomar los sentidos, y la experiencia realmente le cambia para siempre. Entonces, sigamos como un poco nuestro viaje, este viaje como del viajero que yo les decía. La idea es que en el fondo después, claro, se suben al bote, ahí va, y va como medio quizás plano, quizás está lindo el paisaje, pero viene el momento cool, viene el momento wow, cuando claramente se encuentran con la ballena. Ahí están los momentos de mayor inmersión de esta experiencia. eh, y en el fondo, claro, este fue el momento peak, como decíamos, con este clímax, corazón. Y en el fondo, claro, después quizás ya baja un poco eso era lo que la persona iba a buscar hasta llegar de nuevamente el bote de vuelta. Pero de nuevo, aquí esta curva, como les decía, si siempre la podemos ir haciéndole en cada lugar un subclímax, podemos haciendo que cada una de estas experiencias sea como un pequeño pic, un pequeño pic. No hay que esperar que tengamos un solo gran pic. Entonces, un poco la frase que le puse ahí es que el orden en que ocurren los eventos de una experiencia debe ser tal a medida que avanza, que no se decaiga ese interés y ese compromiso como con la parte emocional. Y aquí de nuevo, de nuevo entran los detalles en juego, todos los detalles, todo lo sensorial, para que en el fondo también, como lo que veíamos en el taller pasado, de que la experiencia de verdad no se deja a la deriva, se programa. Entonces aquí es donde están todos estos puntos que ustedes tienen que antes programar, pensar y de nuevo, al conocer a mi cliente, saber, por eso también es importante conocer al cliente, quién va a ser qué perfil va a ser este cliente, cómo puedo, en el fondo, tocar sus emociones, qué cosas hago para que hacer puros estos puntitos y que toda esta curva vaya subiendo. Entonces, ahí es donde cuando uno dice hay que pensar y repensar las experiencias, ¿cierto? Entonces, como un resumen de esto, como al articular estos bienes y servicios adecuados para cada ocasión, pensando que nos estamos articulando, estamos viendo como que nos estamos en el fondo empaquetando, es muy importante también incorporar este relato. Como veíamos, es una constante, es un constante como una película, o sea, tiene un guión, o sea, tiene un relato, y ahí por eso van a tener un taller especialmente dedicado a relato, porque es muy importante incorporar una narrativa también común, que dé significado, coherencia, y que lo tengan todos, porque de nuevo, imaginemos la experiencia pasada que el ejemplo, si quizás en el centro de interpretación la manera en que se transmite ese relato es muy distinta a la que es sobre el bote, la experiencia del pasajero cambia. Entonces, todos tienen que vibrar con ese relato común, todos tienen que, por eso que es la importancia de sacar esa esencia, llevarlo a relato y que todos se empapen de eso. Porque eso también habla, si lo extrapolamos a más grande, a territorio. Recuerden que todo esto lo podemos extrapolar desde nuestro negocio a una experiencia local, regional, hasta nuestro territorio completo. Entonces, aquí también, como lo mostramos nuestro marketing, como en fondo capacitamos a nuestros guías, todo nuestro relato tiene que ser coherente y con significado. Y claramente también provocar estas interacciones con el entorno, con lo local, con la comunidad, con las personas, estos encuentros humanos, porque ahí es donde se da esta transformación y estas conexiones tan relevantes en nuestra experiencia. Entonces aquí de nuevo les traigo un poco estas rutas. Ahora ya estamos hablando más como de rutas para después poder ya irnos un poco de lleno a trabajar también en una ruta conjunta. Y esta ya es la que yo les contaba. Está la ruta de los Abastos, en la región del Higgins. Es una ruta nueva, en el fondo que también vino a complementar porque la región de Higgins era muy conocida, claro, por sus vinos y por todo lo que les comentaba anteriormente, que lo han sabido manejar muy bien. Pero también es una región muy rica, como decíamos, de cordillera a mar, tiene tiene un campo, tiene todo el secano costero, con muchos productos y mucha gastronomía también muy única. O sea, aquí en estas regiones donde están las salinas, donde todo el tema de la sal, mucho viñatero, mucho pastor de oveja, queso de oveja y productos derivados, y las recolectoras de orilla, pescadores, cocineros, restaurantes, agricultores, cerveza, huertero, miel, como veíamos, artesanos, saberes, sabores, todo. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una ruta en que vayamos haciendo unas experiencias bioculturales, que vayamos mezclando todo esto, que conectemos el territorio con tradiciones y con turismo, armemos esta ruta, mostremos lo que tengamos, saquemos más allá. Esta región es mucho más que en el fondo solo vino, tenemos todo esto, y es lo mismo que nos pasa acá. Nosotros si pensamos, aquí tenemos una región que es, como decíamos, la despensa de Chile, o sea, una ruta de la región también viajando sabores y tesoros gastronómicos, como ven ahí, es muy factible porque además rescata todo, rescata cultura, rescata saberes, sabores, como yo dice, de verdad,
que hay mucho, mucho que hacer y como que inspirarse en estos ejemplos en el fondo de cosas que se han hecho. Y también ellos, pues netamente se articularon, dijeron, vamos haciéndolo, partieron de a poquito, con poquitos, con poquitos asociados, fueron viendo qué es lo característico, qué es lo que les definía, qué era esa esencia, y un poco aquí les puse esa imagen de Times porque también llegó a estar una ruta que es súper nueva dentro del fondo de los lugares a visitar en la revista Times, que es una revista internacional muy renombrada. Entonces, también cuando uno se logra articular, cuando uno logra unir, cuando uno logra darle en el clavo a esta experiencia porque lo hace como de verdad como articulado, pero también como con conexión con esta propuesta de valor, con esta esencia, es que en el fondo también las cosas se van dando, van pasando, porque ahí es donde también la gente es lo que anda buscando, porque es lo que quiere de conexión. Entonces, también aquí hay una página, tiene página web para que la visiten, para que lo vean. Ellos también invitan como este viaje singular al territorio lleno de sabores, de saberes, como que en fondo es todo lo que quieren ir destacando y poniendo un valor. Así que también los invito porque tienen un par de rutas, ahí si ustedes ven, ustedes se meten, están todas las rutas, hay cosas para complementar el viaje, ahí todavía no está tan desarrollado esa parte, pero en el fondo acá también esto tiene mucho para crecer, porque aquí es donde cuando uno hace la ruta, después uno puede poner todo el complementario, meter artesanía, meter los hoteles, meter eventos, meter música, culturas, danzas, etcétera, etcétera. Un pasaporte también para firmar un poco, como para uno va timbrando cuando va pasando, no sé, eso también invita al pasajero a querer hacer más partes de la ruta, lo mismo que un poco aquí se sacó con la ruta cervecera recién, o sea, con el tema de la cerveza, pero de nuevo, llevándolo a la región, imagínense, uff, cuánto nos falta una ruta de la sidra, una ruta real de la cerveza y con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso atrae, con todos los eventos que también eso puede, en el fondo, generar virtuosamente alrededor. Entonces aquí, bueno, algunos ejemplos de lo que tiene esta ruta para ir avanzando. También, como les decía, al tener esta ruta lo vincularon con un evento, entonces también hicieron un evento que es en el fondo el Convoca, que también es un evento de vuelta a las raíces, donde invitan a chefs, a miles de actores un poco relevantes en todo este tema gastronómico nacional e internacional. Y también había cocina en vivo, show de cultores, show artístico, cuando música, etcétera. Entonces, también se va convocando y acá es donde estamos diciendo, acá estamos uniendo la industria creativa, acá es donde en el fondo estamos realmente haciendo que las industrias se junten, o sea, la industria de alimentos con la industria de turismo, con lo creativo, con lo cultura, con patrimonio. Acá es donde uno dice, esto es la identidad completa de un territorio. Entonces los invito como un poco después a revisar ustedes mismos también estos ejemplos. Aquí les puse otra ruta también. Son cosas que en el fondo, claro, están saliendo y están teniendo con sus páginas web, todo esto tiene página ahí para que lo puedan ver, que es la ruta de las iglesias. Ustedes saben que eso también acá están todas las iglesias. Esta ya vendría a ser una ruta más patrimonial, ¿cierto? Y aquí en el fondo, en cada uno puede, servicios turísticos, acá asocian todo lo que hay, porque claro, acá un poco como el atractivo es el patrimonio, sí, las iglesias, todas estas iglesias, esta ruta de las iglesias, en que hay un descargable con qué hay en cada iglesia, qué significa, y aquí se releva también la arquitectura, por ejemplo, de cada iglesia, o sea, estamos hablando ya de arquitectura, estamos hablando también como de fondo de todo lo que hay en la localidad alrededor, de las cosas que hay para hacer, de los atractivos naturales, de los atractivos culturales, entonces, también aquí uno como puede partir por un patrimonio, pero después va abarcando todo y se empieza a hacer algo turístico, entonces el cliente también, como un poco lo que veíamos al principio, ya sabe por qué ir. Antes, como si yo no se lo mostraba, no se lo decía, no se lo imaginaba. Ahora es como, puedo ir a visitar estas iglesias, que en fondo hay cultura viva, pero además es patrimonio, además es arquitectura y además gastronomía, porque me están recomendando que vaya a esta feria costumbrista y a este en fondo Parque Nacional. Y así en fondo como se va haciendo virtuoso, en el fondo todo este ecosistema. ¿Ya? Entonces aquí también un par de ejemplos, como decía, se rescata la arquitectura, se rescata las comunidades, todo en fondo partiendo como de la parte patrimonio. Y también, son cuando ahí está cada una de sus iglesias, si uno pincha cada una hay descriptivo, tanto los atractivos alrededor de cada iglesia, los servicios alrededor de cada iglesia, lo que uno puede hacer. Entonces, esa es la manera de ir construyendo. Esto es cuando uno construye rutas, esto es cuando uno decía, como nos vamos asociando. Pero para llegar a esto, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros servicios y cómo tenemos que ir, con quién tenemos que irnos juntando y qué es lo que realmente nos hace atractivos y únicos para poder ofrecer. Eh, esto ahí, bueno, quería preguntar, de ahí por último, después, como con el micrófono, cuando veamos. Esto partió acá en la región del Lago Ranco. Yo no sé si está participando las personas que forman parte de este, en el fondo, como red de artesanas. Alguien, no sé si hay alguna que participa, no sé si esto todavía está como full vida, porque yo sé que el año pasado esto funcionaba, no sé si este año eh,
sigue como con fuerza, pero de nuevo, otro ejemplo acá en el territorio, también en el fondo acá como que se asociaron muchos artesanos, se conectaron y en el fondo lo que se hace es que en el fondo se conectan a través de una página web para que gente que no podría llegar a ellas lleguen y se hacen talleres, se hacen en el fondo cursos, entonces como una agencia un poco digital que conecta todo esto. Entonces también aquí, de nuevo, son formas de ir haciendo rutas o redes de maneras distintas, pero que al final tienen el mismo, llegan a lo mismo. Así que después me gustaría saber si hay alguien, alguna artesana que esté participando de aquí del polo, que esté también aquí, porque sería interesante, porque claramente se sigue también como se puede seguir alimentando esta red y dar su ejemplo eh, hacia los otros. Y bueno, y un poco también linkeando los eventos, no creo que se me pase la hora tanto que tenemos para hablar, mi reloj de la para que no se me pase. Perdón si hablo muy rápido, para que no hacer la actividad grupal después de esto. Pero también aquí no quería terminar esto de las rutas sin hablar de los eventos. Porque hay muchas veces que los eventos también, aquí, bueno, perdón que puse solo Valdivia como ejemplo, como para poder ponerlo, aquí sé que hay eventos en todas partes, pero como que quise poner estos ejemplos como con este mapa detrás, porque muchas veces los eventos los vemos súper individuales, como el evento, y esto es un evento de cine y está todo solo lo del cine y no se linkea con nada más, o es un evento de temas de la mujer, que en el fondo se linkea con artesanías, con charlas, con talleres, o de música, y ahí es, pero yo creo que acá en eventos hay una oportunidad gigante que también en el fondo es mucho de articularse de red y de esto de empaquetar, que en el fondo deberíamos hacer que cada vez que hay un evento, sobre todo estos de alto impacto, la ciudad completa vibrara de ese evento. Entonces, imagínense, todo lo que hay en un evento, toda la gente que trae el evento requiere de turismo. Pero ¿qué está pasando generalmente? Que cuando como que no nos estamos anticipando a mostrarles todo lo que tenemos. Entonces la gente ya llega con los días justos o llega acá a ver qué hay y acá ya no tiene, no es lo mismo. Entonces, generalmente acá tenemos que, con nuestra ficha, con nuestra articulación, con todo este trabajo que estamos haciendo, tener los productos listos para que cada vez que hay un evento, juntarse desde que se está creando. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos lista esta ruta, ¿por qué no la subimos a la página web del evento? ¿Por qué no a los que se inscriben se los mandamos por mail para que se anticipen, para que se programen? Hagámoslo virtuoso, que todos los restaurantes de la ciudad sepan de los eventos, que casi que su clave de Wi-Fi la cambien y sea, no sé, torrencial, de Stick Valdivia, fluvial, su mujer, son como que toda la ciudad como que vibre en torno a esto, que se hagan talleres, que se saque del territorio también a otras partes, como mucho de, claro, de lo que hace fluvial, pero también siento que cada evento se le podría sacar un partido en sí a lo que es estas redes y estas rutas turísticas ex antes. Entonces aquí también hay mucha oportunidad y eso también es a lo que se le llama en el fondo una ruta o una red, ¿ya? Como para que no lo vean como desligado. Y como para ir cerrando esto de las rutas integradas, todos ganan, ¿cierto? Ganan las comunidades, porque se hacen redes, ingresos, los operadores, los viajeros, en el fondo tienen experiencias únicas, como con conexión, ganan los destinos, hay identidad, hay ingresos, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ahora como, vamos a la masa, empecemos a pensar cómo podemos nosotros articularnos en el conjunto, cómo podemos armar estas rutas, estas experiencias creativas. La clase pasada vimos en el fondo ya, hicimos como un mapeo del fondo de los activos, lo tenemos mapeado, entonces también acuérdense un poco de eso, se los voy a dejar después en pantalla porque les gusta que dicen que era un pantallazo, como que no partamos de cero creando algo, pero la idea ahora es separarnos en grupo de 4 o 5 personas, o sea, en 4 o 5 grupos, ahí me pierdo, ahí me ayuden Alex, cuántas personas hay para ver si hacemos 4 o 5 grupos. Eh, Somos nos vamos a formar, 25, ¿ah? son 24 25, menos 2, 22. ya, yo creo que entonces unos 4 grupos. Sí, Ya. Y en el fondo nos vamos a juntar en grupos y la idea es que en el fondo conversen con su grupo. Estamos con... Ya. Eh, démonos 15 minutos, 12 minutos, 2 minutos para alcanzar después como a comentar todo lo que salga de esta linda actividad, en que traten de, claro, no lo van a alcanzar a armar una ficha técnica, pero basándose en la ficha técnica vayan armando esta ruta, como llevándola a la práctica, como poniéndole preso, poniéndole nombre, poniéndole territorio, poniéndole duración, poniéndole qué es lo que va a involucrar. Ojalá involucren algunos de los emprendimientos del grupo, tomen en cuenta lo visto hoy, tomen en cuenta un poco lo que vimos en la clase pasada, guíense también de esta ficha técnica como para
como que en el fondo, cuando volvamos a sala todos en conjunto, ustedes puedan presentar esta experiencia o esta ruta que armaron en conjunto y, como les decía, también pueden tener una de referencia eh, lo que vimos en la clase pasada, que en el fondo era qué caracterizaba el entorno. Entonces aquí también hay ciertos activos que pueden sacarse y que quieren pensar en ruta. Esto fue los activos que teníamos como turismo creativo para poder armar esta ruta. Así que ahí si quieren les sacar una fotito por mientras para que cuando se vayan a los grupos esto se va a salir. No sé si quedó clara la instrucción, pero es que vayamos armando estas rutas en conjunto, así que en grupo, para que después cuando volvamos, cada uno nos comparta, cada grupo, qué ruta armó, pensando también en esta unión entre turismo, industria creativa y sus mismos emprendimientos, cómo se pueden entrelazar, y esto es un muy buen ejercicio de lo que ustedes deberían ya empezar a hacer entre ustedes y claramente en sus territorios. Así que nos vamos a grupo y cualquier duda ahí también me van avisando. Yo no sé si yo quedo saltando entre grupos, Alex, o me van a dejar Eso, en el grupo. eso. Justo te estaba mandando un WhatsApp diciéndote eso, que te voy a ir saltando entre grupos Eso, son buenísimo. 15 minutos, cada 3 minutos te voy a saltar a un grupo distinto, ¿ya? Ya, buenísimo. Te la avisa 60 segundos antes de cerrar la sala y la tarea, la actividad ya la pegué ya en el WhatsApp para que la tengan ahí en el WhatsApp. ¿Ok? Nos vamos entonces a los grupos. Que les vaya súper bien. Gracias. Nos vemos. Aquí se va cada uno a su grupo. Miren la pantalla, Víctor, mira tu pantalla para ver cómo te vas al grupo. Tienes que aceptar, unirte. Vayan aceptando la invitación a unirse a grupo. Daniela, ¿todo bien? Abel, Sebastián, Margarita, Rosalía, ¿están ahí? Avísenme si están ahí, por favor. Margarita, sí. Margarita, acepta la invitación esa invitación que te llegó a unirte a un grupo. Dale aceptar a unirse. Dale pinche unirse. El botón azul. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿Viste?
Magdalena, te cambio la sala 2. Sí, te escucho. Último. Magdalena, te cambio a la sala 2. Ya. Ahí la moví. Ahí está. No es raro. No es raro. La cabeza duele. No busque, no busque cosas. 6:38, los 39 la cambio. Será dormida. ¿De qué me lo busco? Magdalena, te cambio a la sala 3. Mm. Contra, contra el, ¿cuánto se llama? Contra el Mega. Un minuto.
Magdalena, te cambio los últimos 3 minutos que quedan para la sala 4. Cerramos en un minuto, perdón. Cerramos en un minuto. Creo que termina. En 45 minutos quiero ir al baño, pero 15 minutos. No te pillaba la cagada de. ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo le fue? Bien, 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 qué bueno, qué bueno. Muy poco tiempo nomás. Ah, sí, todas estas cosas son así, son apretaditas todo el tiempo, pero importante entender el concepto a lo que estamos trabajando. Sí. ¿Mm? exacto. Ya, ahí van a llegar todos. Aquí estamos volviendo ya todos. Saqué Volviendo. la presentación para poder verlo porque ahora que vamos a compartir un poco, qué bueno que están volviendo.
sé que estas actividades se hacen corto porque es muy corto el tiempo, también que cuesta de repente más irse a estas salas, como que qué rico poder hacer un papelógrafo, rayar, pero la idea igual era esto, de estas instancias que esto, que se empiezan a dar estas conversas, que se empiecen como a abrir esta mente, como a empezar a vincular, esto lo puedo unir con esto, y esto necesito, y para esto necesito la ficha, y vayan como viendo como también en comunidad, y conociéndose, como Mm. en comunidad, haciendo las cosas. Entonces, me encantaría ahora escucharlos, no sé qué grupo quiere partir, con lo Oye, que en el fondo con la conclusión que puedo llegar o antes, algo que quieran antes, compartir. Yo sé que no se logra hacer una ruta en el fondo, pero lo que lograron conversar claro, o vincular. antes de partir, es decir, que sí, es verdad que a veces, por supuesto que la presencialidad siempre es mejor, pero agradezcamos también la oportunidad de hacerlo por Zoom con estas metodologías, porque si no sería súper difícil traer a una Magdalena, tal vez, bueno, a Valdivia no tanto, pero las otras personas que están, que vienen desde La Serena, Es que vienen verdad. desde Osorno, yo mismo que estoy en Puerto Montt, eh, y además ustedes que están en distintas localidades. Entonces, yo creo que también igual agradezcamos la oportunidad de tener estas herramientas tecnológicas, porque si no, estos contenidos que están recibiendo todos ustedes, estos contenidos que son súper valiosos y están diseñados especialmente para ustedes, para el perfil de ustedes. Súper importante esto, o sea, estos talleres que están recibiendo ustedes no hay nada que se le parezca en ninguna otra parte. Están hechos, pero a la medida de lo que son sus proyectos. Eh, entonces, todo bien que podamos también hacerlo así, pero cuando es presencial también es más bacán. Eso. ¿Alguien quiere partir compartiendo? En Hola, virtud de ahí. buenas. Hola, buenas, sí. Hola, bueno. Es que no nos dio tanto el tiempo para cerrar ni siquiera la idea, pero teníamos una idea con Máximo, Lorena, Margarita y Eliana, que aunque Eliana llegó al final, no se alcanzó tío, a presentar como que llegó al grupo al final, pero en honor al tiempo para poder contar algo. Igual los compañeros y compañeras pueden ir corrigiéndome, pero bueno, para avanzar un poco. Como Máximo se dedica a la música, bueno, ese es un primer input. Lorena está en la ruta del castillo, en Mariquina. Máximo está en Futrono. Margarita está en Malalhue. Eliana no alcanzó a decir dónde estaba. Y yo estoy en Lanco. Margarita y Lorena trabajan la textilería Mapuche. Ya. Máximo la música y nosotros trabajamos, bueno, el territorio a través del parque y, bueno, historia y patrimonio cultural también, y educación artística y educación patrimonial. Entonces pensábamos hacer como conciertos en ruta, ¿sabes? Como Máximo trabaja la música y él hace, como comentó en otro de los talleres también, que como era la idea hacer como conciertos y tal. Estábamos definiendo algunas vicisitudes así como pequeñitas, pero era como mover conciertos que, por ejemplo, significaran que en Futrono fueran artistas de Lanco, de Futrono viniesen a Mariquina, de Mariquina a Malalhue, de Malalhue a Mariquina, y que se hiciera, y ahí estamos teniendo una discusión de cómo montarlo, pero la idea es como reflejar esos entornos naturales donde se hacen esos conciertos, salvaguardando los equipos de producción musical, que hay que protegerlos del agua, que aquí llueve mucho, pero no hay que asustarnos con eso, como tenemos que trabajar con el agua como parte de lo nuestro y que la textilería en el fondo fuera parte, elementos que ornamentaran o de alguna forma se mostraran como elementos que constituyen como la escenografía de esos espacios de concierto, como más como una actividad itinerante más que una ruta en sí mismo, pero igual le estábamos poniendo ruta, por tiempo no nos dio para discutir mucho, pero por ahí va la Buenísimo. cosa, por ahí va la cosa. Me encanta que se concreten esas cosas también creativas que van saliendo que de verdad le van dando cuentos, distintos ingredientes, distintos al territorio, algo que es muy plano, de repente nos quedamos en lo mismo de siempre. Y mira lo lindo que salió, una ruta itinerante, me visualicé ahí de todo en el fondo, los telares, no, qué lindo. Sí, ¿Alguien más que ¿Puedo? quiera palabra también compartir? a los colegas, perdón, ojalá darle la palabra a los colegas también para que puedan reafirmar o conversar o discutir o poner en tensión algunas otras cositas que pudieran ser, que quedaron ahí y que no nos dio mucho tiempo.
Sí, puedo. ¿Me escuchan? Margarita, sí. Ujú. Ya, sí, a mí me encantó la idea. Obviamente, por falta de tiempo, no fue difícil interactuar y ponerle más color. Pero sí, me encantó la idea. Pienso yo que hay que hacer esfuerzos también por eso, por llevar, por poder hacer este tipo de eventos en los territorios, en el campo. Recuerdo yo una experiencia familiar en el campo en donde una de las personas que es ingeniero electrónico, también dedicado a la música o como hobby, y hace grabaciones, tiene dron, y la experiencia de los visitantes fue espectacular porque después ellos se vieron en el entorno natural, con bosque nativo, qué sé yo, escuchando una música bonita que fue creada, que fue grabada ahí, fue maravilloso. Así que me gustó la idea. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir de algún otro grupo? Yo- yo- Ya. No sé si me veo aquí, si me están viendo. Hola. Sí, Yo quiero te hablar. vemos. Aquí yo estuve con Pedro, Lorena y, y Leonor, si no me equivoco, de la Unión Tejedora. Pedro y Lorena son representantes de la trilla de aquí de Yaguapi, entonces somos vecinos. Y yo voy a hablar, y llegamos a una muy buena conversación de poder, ese evento que tiene tanto éxito, poder replicarlo en otra fecha y haciendo otra actividad, porque los recursos están ahí, ¿no? Y todo lo que eso traería para la vecindad de poder tener ocupadas cabañas en un fin de semana largo y tener alguna actividad donde aquí en Iyahuapi hay, por ejemplo, muchas tejedoras. Aquí hubo una tremenda escuela de tejedoras, debido a una persona que vivía aquí y era profesora de la Universidad Católica y ¿cómo se llama? Y desarrolló esta forma de tejer y los colores y las lanas, ¿no? Entonces hay mucho de donde aprender y poder también enseñar eso, ¿no? Entonces hacer un evento de ese tipo donde vengan muchas familias, mujeres sobre todo, a alojar acá y poder desarrollar algún tema de eso, lo encuentro extraordinario, o sea, una posibilidad. Y en el caso mío, específicamente, yo necesito establecer también algún tipo de red para poder, en este caso, mi casa, que quiero convertirla en un pequeño hotel y dar servicios de alimentación y hospedaje, y tener actividades alrededor del lago que estén localizadas quizás en esta zona, ¿no? Porque la cuenca del Ranco es grande y hay mucho que hacer y hay muchos restaurantes y hay qué sé yo, pero habría que desarrollar algo que esté relacionado con esta esquina acá y que sea conocida fuera de este lugar y que pues, se pueda promocionar en forma conjunta. Tenemos pesca aquí en los alrededores, tenemos trekkings importantes, tenemos parques aquí al lado de la cordillera, o sea, estamos al lado del Maihue, estamos muy cerca del Maihue. Eh, eso, eso es en realidad. Y me Buenísimo. interesa. Me encantó escuchar que algo va a pasar, que crearon una nueva fecha, un Sí, nuevo sí, evento y que les haya tocado juntos, que son semivecinos y quizás no estaban articulados. Porque mira, qué claro, bueno. sí, 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 eso. ¿Algún otro grupo que quiera compartir? Que ya estamos en la hora del cierre. ¿Algún otro Eh, grupo que quiera contarnos? Carmen, no me ella, acuerdo, no me acuerdo qué grupo éramos Beatriz. nosotros sí, con Cristian y mis otros colegas que éramos, parece que éramos el grupo 3, Ya, ¿ya?
Bueno, yo le pido disculpas por ser un poco autorreferente, pero la verdad las cosas que yo les comentaba a mi grupo, que en particular ya tenemos como eh, 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 porque habíamos como dos personas que nos dedicamos a tour operador, entonces ya como que prácticamente una ruta nos hemos cabeceado en diseñarla Ya y quisimos articula, bueno. compartir, sí, que quisimos compartir una ruta. Primero estaba pensado en gastronomía, pero aquí más que nada es para dar un ejemplo, porque la idea igual hubiese sido involucrar a todos los sectores por la cual nos representamos cada uno, ¿ya? Pero particularmente quisimos hablar de la ruta que se hace desde Futrono a Isla Huapi. Y los compañeros aceptaron, bueno, en honor al tiempo en realidad. Quisimos compartir la experiencia que es mitos, sabores y culturas en manos de mujer que realizamos, nació el 2023, 2024 y ya lleva dos veranos trabajando y estamos eh, preparándonos para poder fortalecer este tipo de servicio de la cual consta de un tour hacia Isla Guapi, donde nuestro punto de encuentro es el puerto de Futrono. Después navegamos con nuestro grupo hacia Huapi, contando toda la historia y las aventuras que en realidad se llama Mitos, Sabores y Cultura en manos de mujer, donde se cuenta toda la trayectoria, las travesías que hacían nuestros antepasados durante el lago. Ese es el relato, ya, y con el respeto que se merece eh, sobre todo respetando el concepto de nuestra cultura que tenían sobre el entorno. Llegamos a Huapi, a un puerto principal que se denomina, lo que denomino en lo personal, y ahí nosotros compartimos, llegamos a una feria costumbrista, de la cual son alrededor de 15 locales donde venden alimentación típica y tradicional, donde se comparte con ellos, ahí se alimenta a las personas y después se hace un recorrido por el sector. También se contratan otros servicios, ya sea carreta, transporte, vehículo motorizado o caballo, pero principalmente son carretas y vehículos. Vamos a un sector de atractivo que es el principal en Huapi, que es la Piedra Bruja, el sector de Fuchahuinca. Se hace todo el recorrido, la historia, porque es un lugar de mitos y leyendas de nuestra comunidad. eh, es un patrimonio cultural y también natural, donde se puede observar toda la cuenca del lago Ranco hacia el sector cordillerano y también toda la historia que hay aledaña que complementa todo el trayecto en realidad. Y esto todo acompañado por un guía local, de la cual hace todo este recorrido, y de ahí después se regresa al puerto principal donde se espera a la familia o a las personas que compartan una experiencia de la elaboración de un alimento típico. De ahí después se les invita a almorzar y de ahí nuevamente ya tienen como un pequeño descanso y retomamos el regreso hacia el sector de Futrono, dentro del itinerario que hay. Bueno, como hacía grandes rasgos, más que nada una pincelada. Habíamos hablado de 2 días, una noche, pero ya es como, igual se puede elaborar pensando también en los otros sectores, pero más o menos eso es la experiencia que ya nosotros la hemos practicado y gracias a Dios eh, ha dado buenos resultados. Estamos Y en el igual tiempo. le pedí disculpas por ser autorreferente en el fondo. Eso, gracias. Gracias. Estamos en el tiempo. No sé si podemos escuchar el último. ¿Ya Tenemos estuvieron todos? quórum. Sí, Patricio, sí. Patricio está levantando la mano, creo. Tiene que ser muy rapidito, Patricio, por favor, porque ya estamos en el tiempo para ser responsables y comprometidos con las reglas. No, 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 fue sin querer. Ah, Ah, bueno, bueno. Ya, entonces vamos cerrando, ¿sí? perfecto. Vamos cerrando, sí. Entonces, bueno,
Muchas gracias, chicos. Acá la idea un poco es como de nuevo, estas conversas que están partiendo acá, que se empiezan a dar, esas nuevas ideas, esas conexiones, eh, es que sigan dando, que no queden aquí, como digo, es poquito el tiempo, pero la idea es que esto siga. O sea, de nuevo, piensen en esa receta, eh, piensen en el fondo en esos ingredientes que ustedes son y cómo tienen que en el fondo ir haciendo estos diferentes platos para de verdad darle vida, color y mostrar todo lo que tiene la región a través de estas distintas actividades, los que ya tienen actividades, los que ya tienen desarrollado, también ver cómo se puede hacer para que eso vaya saliendo, para que se vaya dando a conocer, para que se siga articulando, para que vaya a venderse nacional, a internacional, como vamos viendo de qué manera podemos ir ampliando nuestra oferta y jugando un poco con todos estos ingredientes que tenemos en estos distintos platos y que de verdad esto seamos así unas maravillas en la región. eh, y recuerden su ficha para que también en base a eso puedan ir avanzando. Y solo cierro con una frase, no estoy compartiendo, pero la puedo decir, que me gusta mucho, que es: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Así que un poco con eso los invito a siempre recordar que juntos en el fondo claramente vamos a llegar a estas rutas y experiencias más significativas. Así que muchas gracias hoy día de nuevo por participar. Fue un taller largo con Tuti, pero lo que quieran, lo que necesiten, ya saben, y ahí las chicas las van a estar ayudando para poder seguir con su ficha y claramente para poder seguir articulándose y conectando para que se hagan realidad estas redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. De verdad, me encantó tu taller. De verdad, muchos años haciendo talleres. Te felicito, fue una muy buena experiencia. Y gracias a todas y a todos por estar en este taller. Recuerden que su participación es fundamental. Si hay gente en los talleres, esto sigue adelante. Así que les queremos pedir ayuda porque se supone que son más de 50 los proyectos y aquí llegaron 28 en algún minuto, maravilloso, pero si ustedes conocen a alguien que no está viniendo al taller, díganle, oye, ya, pues tenéis que entrar a los talleres para que esto funcione, para que tengamos más contenido. El próximo jueves creativo no hay taller porque la próxima semana entera es semana de transferencia tecnológica, es decir, de acompañamiento. Elaine y Constanza y yo vamos a estar contactándonos con cada uno de ustedes para preguntarle cómo le va con la ficha técnica, porque ese es el primer entregable, la ficha técnica. Y entonces, esto que vieron con Magdalena, la idea es que la hagan, la desarrollen y nosotros vamos a empezar a llamar desde el lunes a cada uno de ustedes preguntándole cómo le ha ido con la ficha técnica, necesita ayuda o no, y cada uno de ustedes tiene que tenerla al final de la transferencia, ¿ok? Así que ahora empezamos ya con una cosa individual, con un trabajo de acompañamiento individual. No es que le vamos a hacer la ficha nosotros, ¿ah? Es acompañamiento, ¿ya? Porque si no, o sea, sí, por hacer la ficha la hacemos, pero la idea es que ustedes queden con esa competencia, ¿ya? Todo lo que ya vieron con Ana Carla Fonseca, todo lo que han visto con Magdalena León León Vendagar, todo eso se pone ahora en la ficha y vamos a seguir hacia adelante. Bien, y tenemos entonces el próximo jueves, vamos a tener un conversatorio ya, que no es obligatorio, que probablemente lo vamos a subir a las redes sociales, pero no hay taller, ya, así que el taller se mueve para una semana más, pero no quiere decir que no tengamos trabajo, tenemos mucho trabajo todavía. Eso, queridas, queridos, abrazos para todas, para todos. Patricio, ¿sigues con la mano arriba? ¿Quieres decir algo o no? Ya, ok. Abracitos, nos vemos, ayúdennos a Que que esté muy bien, un los que no están gusto. viniendo que vengan ya y sentirlo, Carmencita ahí, usted, Helen, Elmer, todos nos ayudan con eso. Abrazo, que estén súper, súper bien, buen fin de semana, hagan la tarea, la ficha técnica. Nos vemos, chao. Saludos para Chao, todas y todos. gracias. Chao, Igual, chao. saludos. Chao, chao.